prepárense para dormir. Aquí tienes un párrafo sobre los vikingos antes de la traducción al español que solicitaste. Los vikingos, guerreros y navegantes escandinavos que entre los siglos VIII y XI dejaron una profunda huella en la historia de Europa, no se limitaron a sus famosas incursiones de saqueo. Eran también hábiles comerciantes, exploradores y colonos que establecieron asentamientos desde las islas del Atlántico Norte hasta las estepas de Rusia. Su época de expansión, conocida como la era vikinga, comenzó simbólicamente con el ataque al monasterio de Lindisfarne en el año 793, un evento que impactó a la cristiandad europea por su audacia y violencia. A bordo de sus característicos barcos de casco trincado, los drakkars, surcaron mares y ríos, llegando a territorios tan distantes como Constantinopla, a la que llamaban Miklagard, e incluso las costas de Norteamérica, siglos antes que Colón. Su cultura, mitología y estructura social, basada en hombres libres, bondi, nobles, jarls y reyes, así como su posterior conversión al cristianismo, conforman el fascinante legado de este pueblo nórdico cuya influencia se extendió por 3 continentes. Ahora, la traducción al español del texto que proporcionaste. Año 793 después de Cristo, principios de junio. Unos cuantos barcos que habían zarpado desde la costa opuesta del Mar del Norte llevaron a cabo un ataque contra el monasterio de San Cuthbert en la isla de Lindisfarne, al este de Inglaterra. Saquearon objetos valiosos, mataron a una gran parte de los monjes y prendieron fuego al monasterio. Se sabe que los vikingos habían realizado antes algunos ataques contra Inglaterra e Irlanda. Dado que el ataque tenía como objetivo un monasterio, causó un gran impacto en la Europa de la época. Hoy en día, los historiadores consideran este sangriento ataque como el comienzo de la era vikinga. Durante los siguientes siglos, los vikingos revolucionaron Europa. Inglaterra fue invadida gradualmente a partir del 865 y, a principios del siglo XI, cayó bajo el dominio de un rey danés. En Francia, se estableció un dominio normando semi-independiente en la región que hoy se conoce como Normandía. Para el año 1000, las huellas de los vikingos se veían por todas partes, desde los rincones más remotos del Atlántico Norte hasta los puertos más concurridos del Mediterráneo. Sin embargo, la era vikinga finalmente llegó a su fin cuando Harold Hardrada murió durante un intento fallido de invadir Inglaterra en 1066. La historia se convierte en relatos, y los relatos se convierten en leyendas. Durante los siglos XIII y XIV, especialmente en Islandia y en muchos países del norte de Europa, se escribieron sagas que narraban a los legendarios reyes de la era vikinga. Algunas de estas sagas hablan de un rey que gobernó Suecia y realizó incursiones en Inglaterra. Un rey cuya historia ha sido contada por generaciones y aún hoy sigue siendo contada, el legendario rey vikingo Ragnar Lodbrok. Las sagas que narran a Ragnar Lodbrok vinculan en gran parte su linaje con el legendario rey escandinavo Sigurd Ring, que gobernó Suecia en paz. La hija de Sigurd, Alfhild, se casó con el rey de los eslavos, Valdar, y tuvieron 2 hijos, Harald y Randver. Después de la muerte de Randver, su hijo Sigurd Ring tomó su lugar. Tras la muerte del gran rey Harald, su sobrino Sigurd se convirtió en rey de Suecia. Por la limitada información que dan las sagas, se entiende que Sigurd gobernó Suecia por un tiempo bajo la autoridad de su tío Harald. Pero esto no duró mucho. En la batalla de Braveggir, Harald perdió tanto su ejército como su vida. Dinamarca y Suecia se unieron nuevamente bajo el mando de un solo rey. En diferentes versiones de las sagas islandesas, se casa con una mujer llamada Alfhild, y de este matrimonio nace Ragnar Lodbrok. Las sagas que tratan sobre Ragnar se centran más en su vida privada que en sus guerras o hazañas. De hecho, son descritas como esposas que poseen caracteres salvajes. Su primera esposa es Thora, con quien Ragnar se casa después de ganar el derecho a hacerlo al matar a una serpiente salvaje. Otra es Lagertha, quien luchó con él en sangrientos combates y participó en expediciones de saqueo allende los mares, pero cuyo nombre solo aparece en una historia danesa del siglo XII, la Gesta Danorum. Este detalle ha hecho que los historiadores duden de la historicidad de Lagertha. La tercera esposa es Aslaug, hija del matador de dragones Sigurd y la doncella guerrera Brynhild, protagonista de una de las historias de amor más vívidas del mundo escandinavo. De estos matrimonios, Ragnar tuvo al menos 11 hijos. Entre ellos, los más famosos son Ivar, Bjorn, Ubbe, Halfdan y Sigurd. Según la saga de Ragnar Lodbrok del siglo XIII, cada uno de estos hijos se convirtió en un famoso guerrero vikingo cuando crecieron. Con el tiempo, su fama se extendió por toda Escandinavia. Tanto,
que las hazañas de su padre Ragnar quedaron eclipsadas por la fama de sus hijos. Irritado por esta situación, Ragnar finalmente parte de Escandinavia con sus hombres más confiables y unos pocos barcos. Su objetivo es invadir Inglaterra con un pequeño número de hombres y recuperar la fama de los viejos tiempos. Pero esta vez termina en un completo desastre. El rey Aella de Northumbria, en el norte de Inglaterra, captura a Ragnar, contra quien guardaba una animosidad personal. El famoso rey vikingo había sido testigo de las hazañas de Ragnar durante años y pensaba que ninguna arma podría matarlo. Por eso, ejecuta a Ragnar arrojándolo a un foso lleno de serpientes. Hasta entonces, Inglaterra había enfrentado docenas de desastres procedentes del Mar del Norte, pero lo que se avecinaba ahora era el apocalipsis mismo. Los hijos de Ragnar, llenos de ira y odio, zarpan hacia Inglaterra con miles de hombres y cientos de barcos para vengar a su padre. En unos pocos años, Aella morirá y los vikingos se apoderarán de una gran parte de Inglaterra. Otras sagas islandesas y poemas épicos hablan de una historia similar. La saga de Ragnar está adornada con elementos fantásticos típicos de las historias heroicas medievales. Por ejemplo, algunos registros cuentan que Ragnar mata a un dragón para ganarse a Thora. Debido a narrativas fantásticas como esta, los historiadores dudan más de la historicidad de su historia que de la del propio Ragnar. Además, si se tiene en cuenta que casi todas estas sagas se pusieron por escrito unos 300 años después de la época en que vivió Ragnar, se entenderá mejor lo difícil que es sacar a la luz una figura histórica de Ragnar. Entonces, ¿cómo se puede rastrear la historia del verdadero Ragnar Lodbrok en este punto? O, para preguntarlo de otra manera, ¿pueden desenredarse la leyenda y la realidad tan estrechamente entrelazadas en todas estas historias? En realidad, tenemos un punto de partida para hacerlo. Pero, sorprendentemente, para llegar al Ragnar real necesitamos examinar no los registros escritos sobre la historia de Ragnar, sino los escritos sobre sus hijos. Porque lo más real que tenemos de Ragnar son ellos. Las investigaciones actuales nos dicen que algunos de los hombres que aparecen en las fuentes como hijos de Ragnar realmente vivieron. Por ejemplo, sabemos que Bjorn Brazo de Hierro atacó algunas ciudades a orillas del Sena entre 857 y 875. Ivar y Ubbe estuvieron entre los líderes del gran ejército vikingo que invadió Inglaterra en 865. Se cree que Ivar murió en Dublín en 873 y Ubbe en una batalla cerca de Devon en 878. Las actividades de estos famosos líderes de la era vikinga aparecen con frecuencia en los registros del siglo IX. En resumen, sabemos muy bien que eran figuras históricas reales. Pero cuando comparamos las sagas con los registros reales, nos encontramos con un problema. En las sagas, estos líderes vikingos que aterrorizaron a la Europa medieval aparecen como hijos de Ragnar. Por el contrario, los registros anglosajones y francos del siglo IX no dicen una sola palabra sobre quién era el padre de estos hombres. Además, no tenemos ningún registro que confirme que figuras históricas como Bjorn, Ivar, Alfdan, Ubbe y Sigurd fueran hermanos. Las fuentes los describen como líderes de guerra que actuaban de forma independiente. Entonces, ¿cómo se estableció este vínculo a lo largo de los años? Intentemos seguir esto en la medida en que lo permitan los registros históricos. La primera mención histórica de Ragnar se encuentra en un manuscrito escrito alrededor de 1070 por el historiador normando Guillermo de Jumieges. Guillermo dice que el padre del famoso rey vikingo Bjorn Brazo de Hierro era un hombre llamado Lodbrok. No es posible encontrar nada más sobre Ragnar Lodbrok en las páginas escritas por Guillermo. Sin embargo, el nombre Lodbrok vuelve a aparecer unos años después. El cronista Adán de Bremen escribe que Lodbrok era el padre del despiadado rey Ivar, que invadió Inglaterra. En la década de 1100, el escritor islandés Ari Thorgilsson usa por primera vez el nombre Ragnar Lodbrok juntos. Cuando llegamos al siglo XII, las historias de Ragnar se habían convertido en leyendas transmitidas oralmente. Los mayores guerreros del siglo IX son descritos como sus hijos. A partir de este momento, Ragnar se transforma más en un personaje legendario que en una figura histórica. Por el contrario, los historiadores siguen centrándose en algunas figuras que podrían definirse como el Ragnar real. Entre ellas, el candidato más comúnmente aceptado es un líder vikingo danés llamado Ragineri, que asedió París en 845. Aparte de que cruzó el Sena con una flota de 120 barcos y saqueó algunas ciudades de la zona con unos 4000 hombres, no se puede decir que sepamos mucho sobre Ragineri. Los registros francos del siglo IX dicen que era un hombre cruel y salvaje. Sin duda,
su imagen contribuyó a que ejecutara a 111 hombres del ejército franco en una isla del Sena. Otro candidato para Ragnar es un hombre llamado Lodbrok que aparece en los anales de San Neos, escritos en el siglo XII. Cuando los ingleses que ganaron la batalla de Zimbit en 878 saquearon el campamento vikingo, capturaron un estandarte llamativo llamado Cuervo. Según los anales de San Neos, este estandarte fue tejido por las hijas de un hombre llamado Lodbrok. Otra figura es un líder vikingo llamado Ragnar que aparece en la Gesta Danorum. Pero hay historiadores que sugieren que este hombre es el mismo que Ragineri, que atacó París en 845. Los registros francos escriben que el rey Ragineri murió en Dinamarca después de partir, pero en la Gesta Danorum se registra que Ragnar emprendió una gran expedición hasta Dublín en 851. Si estos dos son la misma persona, se entiende que Ragineri no murió tan temprano como se indica en los registros francos. A pesar de todos estos candidatos, los historiadores tienen una idea mucho más interesante sobre Ragnar. Según esta, Ragnar no es en realidad una sola persona, sino un hombre legendario creado inspirándose en algunos famosos líderes vikingos que vivieron alrededor del siglo IX. Quizás entre ellos se encuentren hombres como Ragineri, Ragnar o Lodbrok, que aparecen en los registros históricos. Pero no es posible determinar exactamente quiénes realizaron los hechos atribuidos a Ragnar. En este punto, debemos hacer la pregunta más crucial: ¿por qué las sagas crearon un héroe así? ¿Por qué se necesitaba? A lo largo de la historia, hemos visto que los gobernantes basaban su linaje en figuras legendarias, incluso mitológicas, para ascender y ganar legitimidad. Por ejemplo, el linaje de los reyes espartanos se remontaba al héroe griego Heracles, y el linaje del fundador de Roma, Rómulo, se remontaba al dios de la guerra, Marte. La historia está llena de árboles genealógicos creados posteriormente, y muchos de estos árboles fueron creados deliberadamente por miembros de dinastías que querían construir su poder de manera sólida. Hoy en día, los historiadores piensan que algunos reyes vikingos, a partir del año 900, también recurrieron a un camino similar para consolidar su poder. Entre estos reyes se encuentran Guthrum, que invadió Inglaterra entre 880 y 890, y Canuto el Grande, que reinó como rey de Inglaterra, Noruega y Dinamarca a principios del siglo XI. El linaje de ambos se remonta a Ragnar. Especialmente cualquier rey que quisiera invadir o retener Inglaterra afirmaba descender del linaje de Ragnar y que sus hijos tenían derecho a las tierras que conquistaron. Antes de terminar el vídeo, es útil hacer un último énfasis en la función de Ragnar y sus hijos para los reyes vikingos. Para ello, debemos leer toda la historia al revés. Ahora, avancemos históricamente hasta el periodo final de la era vikinga. En estos años, muchos de los reyes que invadieron Inglaterra sintieron la necesidad de basar su linaje en reyes vikingos que habían gobernado en el pasado para legitimar su propio gobierno a partir del siglo X. Entre estos reyes, la idea de crear un linaje vikingo legendario vinculándose con los líderes vikingos que invadieron Inglaterra en 865 surgió como la más apropiada. Después de esto, el trabajo quedó en manos de las notas imaginativas de algunos historiadores cercanos a los reyes y de las leyendas trabajadas en las sagas. Los famosos líderes vikingos que invadieron Inglaterra finalmente se unieron bajo la casa de un solo hombre. Todos los grandes reyes se unieron en su linaje. El nombre de este hombre era Ragnar Lodbrok. Pero, ¿era una figura histórica real? ¿Realmente vivió Ragnar? Hoy en día, es bastante difícil responder a esta pregunta, ya que los datos existentes no nos permiten llegar a una conclusión definitiva sobre cuánto de la historia de Ragnar es real y cuánto es leyenda. Sin embargo, si tenemos que dar una respuesta, debemos recordar que los historiadores dudan más de la historicidad de la historia atribuida a él que de la del propio Ragnar. Esto convierte al Ragnar que conocemos hoy en gran medida en un personaje legendario. Quizás la geografía más difícil de entender en toda la historia de la humanidad es la geografía rusa. Estudiar la historia de Rusia se ha convertido en un asunto complejo e indescifrable incluso para los intelectuales, pensadores e historiadores nacidos en Rusia. A pesar de todas estas dificultades e incomprensibilidades, la importancia de la historia de Rusia para la historia mundial, y especialmente para la historia europea, es indiscutible. Las tierras rusas, con sus vastos bosques, ríos implacables y estepas desoladas, han sido escenario de algunos de los eventos más importantes y, a veces, más trágicos de la historia humana. No es posible considerar el desarrollo de los estados establecidos en Rusia como una sola pieza.
Estas tierras masivas estuvieron bajo el control de administraciones muy diferentes tanto cultural como socioeconómicamente durante siglos. Pero, como todo proceso histórico, es posible descubrir los orígenes de este desarrollo. Quizás una de las partes más interesantes de la historia rusa es su punto de partida. En el siglo IX, la dinastía que obtuvo poder sobre los pueblos en Rusia y gobernó a estos pueblos durante aproximadamente 800 años ni siquiera era una dinastía eslava. Rusia fue gobernada durante 800 años por una familia que provenía de otras tierras y era cultural y étnicamente diferente de sus propios pueblos eslavos. Entonces, ¿cómo sucedió exactamente esto? Para entenderlo, necesitamos comprender la situación en Rusia a principios del siglo IX y el entorno en que vivían los pueblos eslavos en Rusia. Los eslavos eran un pueblo que vivía en una amplia zona que se extendía desde el norte de Rusia, alrededor de Novgorod, hasta las costas del sur de la actual Ucrania, y que estaba dividido en diferentes tribus. Las tribus que componían este pueblo comerciaban con los estados de alrededor y a veces luchaban entre sí. Ninguna tribu eslava podía establecer una superioridad clara y duradera sobre las demás. Existía un ambiente de lucha constante, y esta situación dañaba continuamente las rutas comerciales. Mientras las tierras de los eslavos sufrían constantemente por la incertidumbre y la guerra, los vikingos, que habían zarpado desde las frías costas de Escandinavia, estaban en su edad de oro. Para Europa, la situación se había vuelto insostenible. Los vikingos venían, saqueaban y se iban. Unos años después, volvían, y este proceso se repetía constantemente a intervalos. Los reyes europeos no encontraron a corto plazo una forma de lidiar con esto. Estos saqueos enriquecieron a los vikingos, que establecieron nuevos reinos, centros y bases, y continuaron sus saqueos desde estos centros de manera más efectiva. Fue en este periodo cuando un líder vikingo llamado Rurik llegó al norte de las tierras donde vivían los eslavos, es decir, a las tierras que hoy llamamos Rusia. Los eslavos del norte inicialmente resistieron a las fuerzas de Rurik e intentaron expulsarlo. Pero algunos de ellos vieron el poder de los vikingos como una oportunidad para resolver su propia situación caótica. Invitaron a Rurik a gobernarlos como líder y a usar su poder para poner fin a los interminables conflictos. Rurik aceptó la invitación de los jefes tribales, y así se sentaron las bases del primer estado ruso. Hay diferentes teorías sobre el origen y uso de la palabra ruso que usamos hoy, pero si examinamos la situación desde una perspectiva amplia, se entiende que la palabra ruso se aplicó con el tiempo a algunos grupos eslavos que cooperaron con Rurik y, con los años, se eslavizaron y se mezclaron con los vikingos. ¿Cómo restauró el orden Rurik? ¿Qué hizo que los eslavos no pudieron hacer y allanó el camino para el establecimiento del primer estado organizado en tierras rusas? Primero, hay que entender que en la Edad Media no era posible establecer un estado simplemente desarrollando áreas civiles. Al menos, no era posible en la geografía donde vivía Rurik. Rurik usó la fuerza física y la competencia en la batalla de los guerreros escandinavas a su alrededor para destruir a las tribus que no obedecían sus órdenes o para obligarlas a someterse a su autoridad mediante amenazas. Pero ser fuertes y saber pelear era solo una de las razones del éxito de Rurik y sus seguidores. Rurik les mostraba a las diferentes tribus cómo podían actuar como un solo cuerpo. El objetivo de los vikingos era apoderarse de una amplia geografía desde el norte hasta el sur de las tierras eslavas y controlar las nuevas rutas comerciales sobre estas regiones. Rurik sabía bien que una operación de saqueo irregular y rápida no funcionaría y no sería sostenible. Por lo tanto, comenzó a actuar paso a paso, pensando en el futuro. Los asentamientos debían ser capturados uno por uno, debía establecerse una línea de suministro para las regiones fronterizas, y de esta manera las unidades que luchaban en las fronteras debían recibir apoyo continuo. Para hacer esto, los asentamientos capturados como bases debían estar protegidos, ser adecuados para el comercio y estar desarrollados. Rurik, a través de sus guerreros y tribus, capturó algunos asentamientos y ordenó su desarrollo. Pero, ¿cómo sería esto posible económicamente? Su propio tesoro no era lo suficientemente poderoso para permitirlo. Es decir, necesitaba obtener nuevos ingresos. Por lo tanto, impuso impuestos a varias tribus para el desarrollo de los asentamientos y el mantenimiento de los edificios o muros a su alrededor. La idea principal era que estos pagos beneficiaban a todos. De esta manera, las tribus entendían que debían hacer pagos para beneficiarse de las oportunidades y la protección del estado del que formaban parte. Con la expansión de las fronteras del estado, todos se beneficiarían de la plata y el botín que fluirían hacia la región.
Es decir, la gente entendía a través de Rurik que las diversas ganancias obtenidas solo podían lograrse con una comprensión de unidad en torno a intereses comunes a largo plazo. De esta manera, Rurik sentó las bases del gran estado que los vikingos soñaban con establecer en las tierras eslavas. Sin embargo, su vida no fue lo suficientemente larga para ver esto completamente maduro. Oleg, quien lo sucedió, lograría esto. Oleg capturó Kiev alrededor del año 878. Kiev era una ciudad muy importante no solo para la región, sino también para los objetivos de los vikingos en las tierras eslavas. Cuando los vikingos llegaron a las tierras eslavas, no querían quedarse solo en el norte. Querían ir hacia el sur, acercarse a las rutas comerciales del Mar Negro y a las grandes ciudades del Imperio bizantino. Necesitaban una base para sus expediciones hacia el sur. Así, Oleg, al capturar Kiev, también realizó el sueño de sus predecesores. La captura de Kiev fue un evento tan importante que algunas fuentes consideran a Oleg, en lugar de a Rurik, el fundador del Estado ruso. Kiev fue aceptada como una especie de capital para Oleg y sus descendientes. Después de capturar Kiev, Oleg primero estableció superioridad sobre una tribu eslava llamada Drevlianos y les impuso impuestos. Con los impuestos que recaudaba de ellos y de otras tribus, invertía en el desarrollo de Kiev. Para él, Kiev era una base para ser utilizada en nuevas campañas, una fuente de riqueza donde el dinero fluiría continuamente a través del comercio y una puerta que se abriría a nuevas victorias. Ahora era el momento de apoderarse de las rutas comerciales. Solo había un problema: el dominio del kanato turco-házaro sobre el comercio impedía que Oleg obtuviera la ganancia que deseaba. Debía ponerse fin al dominio del kanato házaro. Por esta razón, apoyando a algunas tribus eslavas, convenció al kanato de emprender acciones en su contra y apoyó las actividades de saqueo contra el kanato. Pero estas primeras expediciones de saqueo terminaron en fracaso. Oleg no pudo derrotar a su enemigo con un ataque. En respuesta, había otros métodos que podían aplicarse para debilitar el poder de los házaros turcos en la región. Por lo tanto, había derrotado en el campo de batalla a una de las tribus que pagaban al kanato y la obligó a pagarle regularmente. Como resultado, otras tribus también entendieron que el nuevo poder realmente válido en la región era la administración de Oleg y comenzaron a pagarle a Oleg el dinero que normalmente pagaban al kanato házaro. Así, aunque Oleg no pudo eliminar al kanato házaro como deseaba, debilitó el poder de los turcos házaros en la región cortando algunas de sus fuentes de ingresos e influencia. Ahora era el momento de expandir el área de operación del Estado hacia el suroeste, porque las rutas y caminos hacia Constantinopla, la capital del Imperio bizantino, pasaban por allí. En ese momento, los húngaros vivían al suroeste de Kiev. Los húngaros lucharon por un tiempo contra Oleg, atrayendo a algunas tribus eslavas a su lado para detener a Oleg. Sin embargo, más tarde, al darse cuenta de que el reino de Bulgaria era un objetivo muy fácil, dirigieron su atención principal a derrotar a los búlgaros. Aunque inicialmente la guerra iba mal para los búlgaros, con los búlgaros llamando en su ayuda a los pechenegos, los húngaros sufrieron una dura derrota. Al darse cuenta de que sería difícil sobrevivir en las tierras donde vivían y de que estaban rodeados de enemigos, emigraron hacia el oeste. Algunas fuentes atribuyen que los húngaros se dirigieron a Bulgaria en lugar de continuar luchando contra los rusos a los esfuerzos de los diplomáticos bizantinos. Según esta teoría, la administración bizantina, cansada de lidiar con los búlgaros, quería distraer la atención de sus enemigos convenciendo a los húngaros de luchar contra los búlgaros. Si esto es cierto, existe una situación bastante irónica, porque el hecho de que los húngaros dejaran de luchar contra Oleg y se dirigieran hacia el reino búlgaro permitiría a Oleg realizar los sueños que tenía sobre Bizancio. La migración de los húngaros hacia el oeste fue un punto de inflexión para Oleg. Ya no había ningún obstáculo en el camino hacia las tierras bizantinas y la capital, Constantinopla. Rápidamente estableció a sus propios comerciantes en estas tierras e intentó aprovechar la débil situación del imperio bizantino. Bizancio era un gran imperio y tenía que lidiar con muchos problemas a la vez. La necesidad constante de distribuir sus recursos y fuerzas a través de las vastas fronteras del imperio lo hacía vulnerable a ataques repentinos. Oleg vio la oportunidad de su vida. Quizás no tenía un plan para capturar y retener Constantinopla, pero si podía poner en dificultades a la administración bizantina incluso una sola vez, podría convencerlos de hacer acuerdos comerciales muy rentables y pagar tributos regularmente. Bloqueó Constantinopla por tierra con sus jinetes y por mar con sus guerreros colocados en muchos botes pequeños.
saqueó los asentamientos alrededor de la ciudad y acorraló a la gente y a los administradores dentro de la ciudad. Para los administradores bizantinos, no quedaba más remedio que ceder a las demandas de Oleg. Finalmente, se firmó un tratado de paz entre los dos estados. El lado bizantino aceptó pagar dinero y firmar acuerdos comerciales que beneficiarían a los rusos. Con este acuerdo, Oleg había obtenido lo que quería. Ahora era uno de los líderes destacados de su geografía. El dinero fluía hacia sus ciudades a través de las rutas comerciales circundantes, y su administración ganaba poder continuamente. Con la victoria de Oleg, se sentaron las bases de las relaciones profundas entre Bizancio y la administración rusa. Las relaciones establecidas como resultado de un conflicto jugaron un papel determinante para las administraciones en las tierras rusas durante muchos años, e incluso después de que el Imperio bizantino fuera físicamente destruido en 1453, la fe y la ideología que representaba continuaron ejerciendo su influencia sobre las tierras rusas. En este periodo, el Estado ruso con centro en Kiev no solo sería testigo de algunos de los eventos más importantes con tribus locales, sino también con grandes imperios y reinos. Hace exactamente 530 años, en octubre de 1492, el marinero italiano Cristóbal Colón desembarcó en las Bahamas, frente a la costa del continente americano. Hoy en día, 1492 es aceptado como la fecha del descubrimiento de América, y Cristóbal Colón es considerado el descubridor de América. Pero las sagas vikingas del siglo XIII narran historias que sugieren que los escandinavos llegaron a América aproximadamente 500 años antes de las expediciones de descubrimiento de los españoles. Además, los estudios arqueológicos realizados hoy confirman la presencia vikinga en América del Norte. Entonces, ¿por qué seguimos escribiendo en los libros de historia o contando en las escuelas que Cristóbal Colón es el descubridor de América? Responderemos esta pregunta antes de que termine el vídeo. Primero, adentrémonos en las polvorientas páginas de las sagas vikingas e intentemos examinar de manera coherente las maravillosas historias que tratan sobre las expediciones vikingas en el Atlántico Norte. En realidad, los viajes históricos de los europeos a América se remontan a aproximadamente 1000 años antes de los viajes de Cristóbal Colón, hasta alrededor del año 550. El más antiguo de estos viajes lo encontramos en un registro medieval titulado Navigatio Sancti Brandani Abbatis, o el viaje del abad San Brandán. Aproximadamente 300 años antes de las exploraciones vikingas del Atlántico Norte, San Brandán y los monjes irlandeses zarparon hacia el oeste en busca de las islas benditas que creían existían en alta mar en el Atlántico. Hoy en día, se da por sentado que durante estos viajes, los monjes llegaron a las islas Feroe e Islandia. Pero no es posible determinar cuánto de la parte de la historia que se extiende hasta las costas de América del Norte es cierta. En el libro encontramos detalles sobre cosas reales como icebergs, volcanes y ballenas. Los detalles restantes parecen haberse perdido entre líneas adornadas con la ilimitada imaginación de los santos. Después de los viajes de Brandán, los monjes irlandeses visitaron las islas Feroe e Islandia muchas veces con el propósito de retirarse, pero como llegaban en grupos compuestos enteramente por hombres, no sentían la necesidad de establecer un asentamiento permanente. Los primeros en establecerse aquí fueron comunidades de origen escandinavo. Los vikingos, que comenzaron a realizar incursiones en Britania a finales del siglo VIII, entraron en contacto con los monjes irlandeses a principios del siglo IX y se enteraron de que había otras islas habitables al oeste. El monje irlandés Dicuil escribe en su obra, escrita en el 825, que los vikingos se establecieron primero en las islas Feroe. Debido a que las islas estaban llenas de ovejas que los monjes habían traído para alimentarse, los escandinavos dieron a estas islas el nombre de Feroe, que significa Islas de las Ovejas. El siguiente destino de los vikingos en el Atlántico Norte fue Islandia. Alrededor del año 860, un vikingo llamado Natdod, que había zarpado desde Dinamarca para ir a las Hébridas, fue atrapado por una tormenta y arrastrado a un terreno desconocido. Con sus altos acantilados y tierras cubiertas de hielo, esta tierra no le pareció atractiva al principio. Pero las condiciones climáticas no eran muy favorables para regresar. Por lo tanto, Natdod desembarcó con sus hombres en Húsavík, en la costa norte de la isla, y durante unos meses exploró esta tierra recién descubierta. Cuando volvieron a zarpar en primavera, dejaron atrás a un esclavo y a una esclava. Estos fueron los primeros habitantes de Islandia. Pero quien le daría su nombre a la isla sería el noruego Floki Vilherarsson. Floki se había reunido con Natdod después de que éste regresara a Escandinavia y se inspiró en las historias que le contó. Pero cuando llegó a Islandia, su experiencia allí no fue en absoluto como había imaginado.
Floki eligió como asentamiento el área donde hoy se encuentra la ciudad de Reykjavik. Pasó su primer verano allí cazando focas, pero como no pudo obtener suficiente alimento, todos los animales que había traído murieron de hambre. Tras este desarrollo, decidió regresar, pero los fiordos que salían al mar estaban bloqueados por el hielo, por lo que quedó atrapado en la isla. Debido a todas estas experiencias, Floki le dio a este lugar el nombre de Island, es decir, tierra de hielo. Esta palabra, de origen nórdico antiguo, pasó con el tiempo a otros idiomas y se convirtió en Dislandia en español. Alrededor del año 874, un grupo que tenía problemas con el rey noruego Harald Cabellos Hermosos, llevando consigo a sus esposas e hijos, llegó a Islandia bajo el liderazgo de Ingolfur Arnarsson. El intento de asentamiento de este grupo tuvo éxito, y a mediados del siglo X, la población de Islandia había alcanzado varios miles de personas. Ahora que Islandia había sido descubierta, el descubrimiento de Groenlandia era inminente. En el primer cuarto del siglo X, un marinero llamado Gunnhornulfsson, mientras viajaba de Noruega a Islandia, fue atrapado por una tormenta, se desvió de su ruta y fue arrastrado hacia las costas de Groenlandia, una enorme masa de tierra cubierta de glaciares al oeste de Islandia. Gunnhorn no desembarcó en esta tierra que no le parecía muy fértil y regresó a Islandia. Poco después de este evento, llegó un nuevo grupo con la intención de establecerse en Islandia. Uno de los miembros de este grupo era un niño llamado Erik Thorvaldsson, que de adulto sería conocido como Erik el Rojo debido a su largo cabello rojo y barba roja. El padre de Erik había sido desterrado por asesinato y había emigrado a Islandia con los miembros de su familia, incluido el pequeño Erik. Pero aquí, todas las tierras fértiles ya habían sido ocupadas por los colonos que habían llegado antes a la región. Para obtener mejores tierras, Erik se vio involucrado en muchas peleas y finalmente, en el año 982, mató a uno de sus rivales y fue desterrado de Islandia. Tenía que abandonar el país durante al menos 3 años. Lo mejor era zarpar hacia el oeste, ir a la tierra que Gunnhorn había descubierto años antes e investigar si allí se podía establecer un asentamiento. Así, Erik, junto con unos pocos hombres, zarpó y comenzó a avanzar por las heladas aguas del Atlántico. Primero, Erik llegó al extremo sur de Groenlandia, luego se dirigió hacia el norte y exploró la franja occidental de esta masa de tierra. No había rastro de vida en los fiordos cubiertos de glaciares. Cada pocas millas se encontraban con restos de barcos podridos. Estos probablemente pertenecían a los esquimales Dorset, que se cree que abandonaron la región unos 100 años antes. Erik exploró Groenlandia durante 3 años, y al final de estos 3 años, cuando su periodo de exilio terminó, regresó a Islandia. En realidad, Groenlandia no era un lugar adecuado para vivir. Pero Erik le dio a su nuevo descubrimiento el nombre de Greenland, que significa tierra verde, para entusiasmar a la gente. En sus historias, decía que la nueva tierra que había encontrado estaba llena de árboles verdes. Pronto, cientos de personas ansiosas por ir a Groenlandia se reunieron a su alrededor. Cuando Erik zarpó de nuevo, esta vez lo acompañaban 25 barcos. Pero solo 14 de ellos lograrían llegar a tierra de manera segura, los demás o regresaron o se perdieron en las oscuras aguas del Atlántico. Groenlandia nunca se convirtió para los vikingos en un lugar de asentamiento tan atractivo como Islandia, y tampoco se puede decir que Islandia fuera un lugar muy atractivo. Sin embargo, los descendientes de Erik el Rojo continuaron viviendo en Groenlandia hasta el siglo XV. Como resultado de las excavaciones arqueológicas realizadas en el siglo XX, se descubrieron los restos de 3 casas largas vikingas, un tin vikingo, asamblea, una herrería y una iglesia. Unos 4 años después del descubrimiento de Groenlandia, en el 986, Bjarni Hrólfsson, que llegó a Islandia, se enteró de que su padre había abandonado sus tierras en Islandia y había zarpado hacia las tierras recién descubiertas con Erik el Rojo. Bjarni inmediatamente reunió a su tripulación y zarpó de nuevo para encontrar a su padre y a otros parientes que se habían ido con Erik. Sin embargo, ninguno de ellos había ido antes a Groenlandia. No tenían nada más que algunas historias legendarias contadas por Erik en Islandia. Además, el viaje fue más difícil de lo esperado. Poco después de que Bjarni y su equipo zarparan, el cielo se cubrió de nubes negras y estalló una violenta tormenta que azotó su barco de un lado a otro. Después de esta tormenta de 3 días, lo primero que vieron Bjarni y sus hombres fue un trozo de tierra apenas visible entre las nubes negras que se disipaban. Bjarni avanzó hacia el norte a lo largo de la costa, y al pensar que las tierras aquí no tenían valor, no sintió la necesidad de desembarcar.
Tampoco encontró rastro del nuevo asentamiento establecido por Erik. Después de unos días de viaje, Bjarni finalmente desembarcó en Groenlandia y logró llegar a la granja de su padre en el asentamiento oriental. El descubrimiento de nuevas tierras al suroeste no despertó mucho interés al principio, pero alrededor del año 1000, Erik el Rojo, influenciado por las historias de Bjarni, decidió realizar una expedición de exploración allí. Sin embargo, él mismo ya era demasiado viejo para emprender un viaje tan arduo y largo. Por lo tanto, encargó a su hijo Leif Erikson como líder de la expedición de exploración. Se completaron los preparativos, y en los meses de verano del año 1000, los vikingos zarparon hacia las tierras descubiertas por Bjarni con un equipo de 35 personas. El primer lugar donde desembarcaron fue la isla de Baffin, a la que llamaron Eyulan, tierra de piedras planas. Pero Leif pensó que demorarse aquí sería una pérdida de tiempo. Por todas partes se encontraban tierras infértiles. Por lo tanto, volvieron a sus barcos y comenzaron a avanzar hacia el sur. Llegaron sucesivamente a Markland, tierra de bosques, y Vinland, tierra de vino. Markland es el actual Labrador, pero aún no se ha determinado exactamente dónde está Vinland. Los vikingos desembarcaron en este lugar al que llamaron Vinland y construyeron algunas casas para pasar el invierno. Pero este no era un asentamiento permanente. Cuando llegó la primavera, Leif regresó a Groenlandia, y la exploración fue continuada por su hermano Torvald. Leif y su equipo fueron los primeros europeos en poner pie en el continente americano. Torvald sería el primer europeo en encontrarse con los nativos americanos. Pero este encuentro no fue muy amistoso. En un lugar donde desembarcaron, los vikingos mataron a unos pocos nativos, otros, reunidos para vengarlos, atacaron a los vikingos e hirieron mortalmente a Torvald. Este desarrollo puso fin al segundo intento de exploración de los vikingos. Unos años después del intento de Torvald, un jefe tribal llamado Thorfinn Karlsefni partió de Groenlandia con el objetivo de establecer un asentamiento permanente en las costas de Vinland. Con él iban su esposa Gudrid y unos 70 colonos, la mayoría hombres. El primer invierno que Thorfinn y los que lo acompañaban pasaron en Vinland fue bastante tranquilo. Se comunicaron con los nativos de la zona e incluso comenzaron a comerciar pieles entre ellos. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a surgir desacuerdos entre los dos grupos. Cuando Thorfinn y sus hombres mataron a un grupo de nativos con el pretexto de que intentaban robar sus espadas, los demás regresaron para vengarse. Los vikingos lograron repeler a los nativos tendiendo una emboscada. Pero no se quedaron aquí mucho tiempo. Al año siguiente, Thorfinn regresó a Groenlandia y finalmente se estableció en Islandia después de comprar algunas tierras allí. Unos años más tarde, el último intento de asentamiento, realizado por Freydis, la medio hermana de Leif Erikson, también fracasó. A partir de este momento, el interés de los vikingos por Vinland comenzó a disminuir. El destino de los viajes posteriores a América del Norte realizados por algunos aventureros es incierto. Casi todo lo que hemos mencionado hasta ahora proviene de dos sagas escritas a partir del siglo XIII, la saga de los groenlandeses y la saga de Erik el Rojo. Esto naturalmente plantea la posibilidad de que todas estas historias puedan haber sido inventadas. De hecho, los historiadores también consideraron esta posibilidad y durante mucho tiempo pensaron que los viajes vikingos a Vinland no eran reales. Hasta que en 1960 se encontraron rastros de vikingos en la isla de Terranova, en la costa este de América del Norte. En 1960, gracias a los esfuerzos de dos investigadores noruegos, se descubrió un asentamiento vikingo en el extremo norte de Terranova. Como resultado de las excavaciones arqueológicas realizadas posteriormente en la zona, se encontraron los cimientos de 7 casas largas vikingas cerca de la pequeña aldea de Eleanse Auxmeadows. Los cimientos de las casas estaban cubiertos de césped, al igual que en Groenlandia e Islandia. Alrededor del asentamiento había varios talleres. Todos los materiales encontrados llevaban las huellas de la artesanía vikinga. Ahora era un hecho indiscutible que los vikingos habían llegado a América 500 años antes que Cristóbal Colón. Entonces, ¿por qué seguimos afirmando hoy que América fue descubierta por Cristóbal Colón? ¿Es esta información incorrecta? En realidad, no. Puede sonar un poco cliché, pero Colón no fue el primer descubridor de América, sino el último. Se cree que otras civilizaciones llegaron a América antes que Colón, como los vikingos. Pero todos los descubrimientos previos a Colón fueron víctimas del paso del tiempo. No quedaron grabados permanentemente en la memoria de la humanidad.
solo se contaron en historias y sagas, y a menudo fueron olvidados. Pero el descubrimiento de Colón fue permanente. Desde entonces, nunca se olvidó que había un vasto continente al otro lado del Océano Atlántico. Se establecieron nuevos asentamientos en este continente, y algunos de ellos lograron sobrevivir hasta nuestros días. Por eso hoy aceptamos a Cristóbal Colón como el descubridor de América. Pero esto no empaña los viajes de los vikingos a Vinland. Por el contrario, estos viajes nos cuentan la increíble historia de éxito de cómo los vikingos, utilizando las islas del Atlántico Norte como una especie de trampolín, llegaron a América 500 años antes que Colón. Cuando se piensa en lo limitados que eran sus recursos y tecnología en comparación con 500 años después, el valor y la importancia de estos logros se vuelven aún más comprensibles. A finales del siglo VIII, Inglaterra se enfrentó a una nueva ola de ataques. Guerreros procedentes del noreste sembraron el terror en las costas de Inglaterra. Estos ataques se extendieron con el tiempo por toda Europa y cambiaron la historia del mundo. Los historiadores llamaron más tarde a este periodo la era vikinga. Durante este tiempo, muchos líderes vikingos se dieron a conocer por toda Europa, convirtiéndose en nombres que asolaban las pesadillas de los reyes. Pero ninguno de estos líderes vikingos tuvo un poder tan grande como Canuto el Grande, ni amplió su área de influencia como él. Canuto nació alrededor del año 990 en Escandinavia. Su padre era el príncipe danés Svein Barba Partida, y su abuelo era el rey danés Harald Bluetooth. Bluetooth fue el primer rey en aceptar el cristianismo en Escandinavia. Después de que él adoptara el cristianismo comenzó a ascender en Escandinavia, y Canuto también creció como cristiano. Aunque los vikingos habían adoptado el cristianismo, esto no impidió sus incursiones de saqueo contra otros países cristianos. En los años en que nació Canuto, especialmente Inglaterra se había debilitado enormemente frente a los continuos ataques vikingos. En esos años, el rey Etelredo el Indeciso estaba en el trono de Inglaterra. El gobierno de Etelredo nunca fue realmente estable, pero una orden que dio en 1002 iniciaría una serie de eventos que cambiarían profundamente la historia de Inglaterra y tendrían un efecto inicial. El rey ordenó la muerte de todos los hombres daneses, es decir, vikingos, que residían en Inglaterra. Este evento pasó a la historia como la masacre del día de San Bricio, por el día en que se llevó a cabo. El destino de Canuto también estaba estrechamente ligado a este evento. Su padre, Svein, organizó incursiones en Inglaterra en 1003 y 1004 para vengar la masacre de los daneses. En estas incursiones se obtuvo mucho botín, pero no se logró un resultado permanente. Después de 9 años, Svein volvió a desembarcar cerca de las costas de Kent en 1013. Esta vez, su hijo Canuto, que estaba en sus primeros 20 años, lo acompañaba. El propósito de la expedición era bastante diferente al anterior. Svein no estaba interesado en saquear y obtener botín, su objetivo principal era apoderarse del trono inglés. Después de desembarcar en Kent, primero se dirigió al norte del país y atrajo a su lado a muchos nobles descontentos con el gobierno de Etelredo. Luego bajó hacia el sur y sitió la capital, Londres. Al principio, Etelredo intentó defender la ciudad, pero al poco tiempo se dio cuenta de que no podría hacerlo. Al rey de Inglaterra ya no le quedaba más remedio que huir del país. Con este fin, primero envió a sus hijos Eduardo y Alfredo al ducado de Normandía, gobernado por su cuñado Ricardo. Luego, él mismo abandonó Inglaterra y huyó a Normandía. Después de que Etelredo abandonara la ciudad, Svein, que capturó Londres, se había convertido ahora en el nuevo rey de Inglaterra. Pero no disfrutaría de este éxito por mucho tiempo, solo 5 semanas después de ascender al trono, el 3 de febrero de 1014, falleció. Normalmente, su hijo Canuto debería haber sucedido en el trono y convertirse en rey de Inglaterra. Pero las cosas no salieron como Canuto esperaba. Después de la muerte de Svein, los nobles ingleses llegaron a un acuerdo con Etelredo, que estaba en Normandía, y le informaron que lo reconocerían como rey de Inglaterra a cambio de algunas condiciones. Estas condiciones incluían que Etelredo declarara su lealtad a los nobles, realizara reformas en áreas con las que los nobles no estaban satisfechos y perdonara las traiciones cometidas contra él durante su reinado anterior. Etelredo aceptó esta oferta, abandonó Normandía y desembarcó en el sur de Inglaterra. En poco tiempo, los nobles ingleses, como prometieron, le juraron lealtad. Así, Etelredo volvió a ser rey de Inglaterra. Pero para que pudiera sentarse con seguridad en su trono, no bastaba con que fuera proclamado rey. El hijo de Svein,
Canuto, todavía estaba en Inglaterra, y para asegurar su trono, Etelredo necesitaba derrotarlo. Con este fin, el rey avanzó inmediatamente hacia Canuto. El jefe vikingo no tenía una fuerza militar que pudiera resistirle, por lo que se vio obligado a embarcar con sus soldados, abandonar Inglaterra y regresar a Dinamarca. Canuto había perdido tanto a su padre como a las tierras inglesas que había heredado de él. Pero no tenía intención de aceptar esta pérdida. No renunciaría fácilmente al trono inglés que había conquistado junto con su padre. Al llegar a Dinamarca, con la ayuda de su hermano Harald, reunió un gran ejército para una nueva expedición. Poco después, cuando abandonó Dinamarca, tenía bajo su mando 8.000 soldados y 200 barcos que los transportaban. Además, cuando desembarcó en Wessex en el verano de 1015, el caos y la inestabilidad que reinaban en Inglaterra eran la primera señal de que la dirección del viento estaba cambiando. El rey Etelredo había prometido perdonar a los nobles que lo habían traicionado antes de ascender al trono, pero después de sentarse en el trono, había hecho matar a 2 hermanos llamados Sigefert y Morcar, que lo habían traicionado y apoyado a Svein. Ordenó que la esposa de Sigefert, Ealgit, fuera encerrada en un monasterio. Pero el hijo de Etelredo, Edmund, impidió que se cumpliera la orden de su padre y se casó con Ealgit, la esposa de Sigefert. De esta manera, se hizo con el control de las tierras de los hermanos asesinados en Northumbria. Esta situación, por supuesto, llamó la atención de todos y causó malestar. El rey no tuvo oportunidad de corregir la situación en que se encontraba su país cuando, poco después de este evento, contrajo una enfermedad grave. Mientras Inglaterra se encontraba en tal estado, el desembarco de Canuto era un presagio de que las cosas iban a empeorar aún más. Eadric Estreona, yerno del rey y gobernador de Mercia, pensaba que en tiempos tan difíciles, Canuto se apoderaría fácilmente del trono inglés. En tal caso, decidió que sería beneficioso estar del lado ganador. Primero, aprovechando que el rey estaba enfermo, reunió un ejército en su nombre. Luego, tomó 40 barcos de la flota real, y con sus soldados, huyó al lado de Canuto y entró a su servicio. Con estos refuerzos, la fuerza del ejército de Canuto aumentó considerablemente. El jefe vikingo no perdió tiempo y se puso en marcha hacia las tierras del norte, que veía como un objetivo fácil y cercano. Su objetivo era primero eliminar a Edmund y luego avanzar sobre el enfermo rey Etelredo. Durante este tiempo, Edmund había logrado reunir un ejército con la ayuda de la influencia de su esposa en la región. Pero los soldados del ejército reunido no querían oponerse a la autoridad de su rey, Etelredo. Por lo tanto, se negaron a entrar en acción antes de que el rey llegara o sin una orden. Ante esta situación, Edmund llegó a un acuerdo con su padre, Etelredo, y lo convenció de ponerse al frente del ejército. Sin embargo, Etelredo, tanto por su enfermedad como por sospechar que sería traicionado por su hijo, regresó a Londres poco después. Después de este evento, los soldados se negaron a ponerse bajo el mando de Edmund. Así, la guerra se perdió antes de que comenzara. Mientras ocurrían estas cosas, Canuto avanzó hacia el norte y capturó gran parte de Northumbria, incluida York. Edmund intentó reunir un nuevo ejército durante este proceso, pero no pudo reunir una fuerza lo suficientemente grande como para enfrentarse a Canuto. Cuando llegó abril de 1016, el rey Etelredo, incapaz de soportar más la enfermedad que lo consumía, falleció. Después de la muerte del rey, Edmund fue elegido por los nobles ingleses como el nuevo rey de Inglaterra y fue a Londres para ser coronado. Este cambio en el trono inglés obligó a Canuto a actuar con rapidez. Para no dar a Edmund tiempo de reorganizar sus fuerzas, avanzó inmediatamente hacia el sur y sitió Londres. Como Canuto había previsto, Edmund no tenía suficientes soldados para defender la ciudad. Por lo tanto, había huido de la ciudad para reunir más soldados y regresar. Canuto no quería permitir esta situación, pero tampoco quería levantar el sitio de Londres. Por lo tanto, dividió su ejército en dos, ordenando a una parte que persiguiera a Edmund mientras él continuaba con el asedio. En las batallas entre el ejército danés y el ejército inglés al mando de Edmund, ninguno de los dos ejércitos pudo superar al otro. El ejército danés regresó para unirse al asedio de Londres para evitar más pérdidas. Mientras tanto, Canuto continuaba con el asedio de Londres. Pero no tenía armas de asedio que le ayudaran a tomar la ciudad, y Londres había ofrecido una resistencia mayor de la esperada. Por otro lado, Edmund no quería demorarse más. No podía permitir que Londres cayera.
Finalmente, decidió que había reunido suficientes soldados y partió hacia Londres para evitar el asedio. Al recibir la noticia de la aproximación de Edmund, Canuto levantó el asedio y cruzó al sur del Támesis con su ejército. Entonces, Edmund ordenó a sus soldados que persiguieran al ejército danés. Los dos ejércitos se encontraron cara a cara cerca de Brentford. Edmund y sus soldados lograron derrotar al ejército danés en esta batalla. Después de esta derrota, Eadric Estreona, que estaba con Canuto, traicionó a Canuto tal como lo había hecho antes con Etelredo, y se unió a Edmund con sus hombres. Edmund no confiaba en Eadric, pero su apoyo era de vital importancia para el curso de la guerra, por lo que se vio obligado a aceptarlo. Con esta traición, la fuerza del ejército de Canuto disminuyó significativamente. Además, la falta de provisiones y los soldados cansados por la larga campaña preocupaban a Canuto sobre el curso de la guerra. No había podido tomar Londres cuando tuvo la oportunidad. Además, los ingleses, con los soldados reunidos de Wessex y el cambio de bando de Eadric, habían logrado la superioridad numérica. Al darse cuenta de que no podría ganar en estas circunstancias, Canuto decidió aceptar la derrota y regresar a Escandinavia. Primero avanzó hacia el norte y saqueó las tierras de Mercia para abastecer a sus soldados. Luego ordenó a su ejército avanzar hacia el este para llegar a los barcos. Pero Edmund no quería dejar escapar a Canuto esta vez. Hace años, había dejado escapar a Canuto cuando su padre Sven había muerto. Canuto había regresado al año siguiente con soldados reunidos en Escandinavia. Si lograba escapar ahora, la misma situación podría repetirse. Para evitarlo, ordenó a su ejército avanzar hacia el norte. El 18 de octubre de 1016, los dos ejércitos se encontraron cara a cara cerca de la aldea de Asandun. Edmund y sus soldados lograron interponerse entre el ejército danés y sus barcos. De esta manera, Canuto no podría embarcar y escapar, tendría que luchar contra Edmund. Si se retiraban sin luchar, los ingleses capturarían la flota danesa y los atraparían en la isla. Además de su superioridad numérica, Edmund también había logrado la ventaja de colocar su ejército en una colina, y creía que estos factores le traerían la victoria. Canuto también era consciente de la superioridad numérica de los ingleses. Además, su ejército estaba muy desgastado, después de las derrotas consecutivas, la moral de los soldados era muy baja. Pero Canuto y sus soldados no tenían más remedio que ganar esta batalla. Si perdían la batalla o se retiraban, quedarían atrapados en Inglaterra y tarde o temprano serían masacrados por Edmund. Por lo tanto, sin importar el resultado, no tenían más opción que luchar contra los ingleses. Canuto ordenó a su ejército formar en orden de batalla y luego avanzar contra los ingleses atrincherados en la colina. En respuesta, Edmund desplegó a sus arqueros y abrió fuego contra los soldados daneses. Esta lluvia de flechas desgastó considerablemente a los daneses y perturbó su formación. Entonces, Edmund ordenó a sus soldados atacar con toda su fuerza. Ahora creía que Canuto y su ejército estaban completamente acabados. Los soldados ingleses bajaron de la colina y lanzaron un ataque contra los soldados daneses. Pero, contrariamente a lo que Edmund había previsto, los daneses mostraron una resistencia bastante buena contra este ataque. Quizás la razón fuera que sabían lo que les pasaría si no ganaban la batalla. Con esta conciencia, actuaban de manera coordinada y mostraban un esfuerzo extraordinario. Pero había una realidad frente a ellos: el ejército inglés era superior en número, y esta superioridad les daba una gran ventaja. Los soldados daneses lograron mantener sus líneas durante varias horas, pero después de un tiempo, bajo la presión de los soldados ingleses, comenzaron a mostrar signos de desintegración. Los sajones, aprovechando esta oportunidad, entraron en los espacios abiertos entre los soldados daneses y los obligaron a retirarse. Ahora parecía que Edmund y sus soldados estaban a punto de ganar la guerra. En ese momento, ocurrió algo inesperado. Eadric Estreona traicionó una vez más a los ingleses y se retiró del campo de batalla con sus soldados. Esta maniobra hizo que el ejército inglés perdiera su mayor ventaja, la superioridad numérica. Además, la traición en un momento crítico hizo que los soldados ingleses perdieran en gran medida la moral. Edmund intentó controlar la situación haciendo discursos de ánimo a su ejército, pero los soldados, presa del pánico, no lograron mantener el orden. Los daneses, que fueron testigos de la traición en el ejército de Edmund, recuperaron el valor. De esta manera, en poco tiempo comenzaron a romper las líneas inglesas y a empujarlas.
El curso de la batalla se había invertido de repente, y el ejército inglés comenzó a desintegrarse rápidamente frente al ejército danés. Por mucho que lo intentara, Edmund no pudo poner en orden a su ejército y finalmente se vio obligado a abandonar el campo de batalla con los soldados que pudo reunir. La mayor parte de los anglosajones en el campo de batalla no tuvieron tanta suerte como Edmund. Muchos nobles y soldados sajones no pudieron escapar del campo de batalla y fueron masacrados por los soldados daneses. El lado ganador de la batalla fue Canuto. Pero la fuerza del ejército danés había disminuido considerablemente, y sus soldados no tenían fuerzas para librar una nueva batalla. Sabiendo la situación de su ejército, Canuto decidió iniciar negociaciones con Edmund en lugar de continuar la guerra. En el acuerdo entre las dos partes, el río Támesis se determinó como frontera. Las tierras al norte del río quedaron bajo el control de Canuto, mientras que las tierras al sur permanecieron bajo el dominio de Edmund. Así, Inglaterra quedó dividida en dos partes separadas. Edmund falleció solo un mes después de que este acuerdo entrara en vigor, el 30 de noviembre de 1016, probablemente debido a las heridas recibidas durante la batalla o a una enfermedad. Los nobles ingleses sabían que después de la muerte de Edmund, Canuto querría apoderarse de las tierras del sur. No querían que el país se hundiera en un nuevo caos y, además, querían proteger sus posiciones. Con este fin, en lugar de elegir a uno de ellos, eligieron a Canuto como rey del sur de Inglaterra. Así, en diciembre de 1016, toda Inglaterra quedó bajo el dominio de Canuto. Canuto era consciente de que su poder no sería permanente a menos que eliminara todas las amenazas contra él. Había perdido su trono una vez después de la muerte de su padre y no tenía intención de perderlo de nuevo. Con este fin, primero ejecutó a algunos nobles ingleses de los que dudaba su lealtad. Luego mató al hijo de Etelredo, Edwy. Los hijos de Etelredo con Emma de Normandía, Eduardo y Alfredo, huyeron a Normandía y se pusieron bajo la protección de sus parientes allí. Esta situación era una gran amenaza para el trono de Canuto. Los hijos de Etelredo podrían reclamar el trono inglés con el apoyo de su tío, el duque de Normandía, Ricardo. Esta amenaza solo podía resolverse por medios diplomáticos, y Canuto decidió resolver este problema de esta manera. En 1017, se casó con Emma, hermana del duque de Normandía, Ricardo, y Ricardo prometió que los hijos de este matrimonio serían los herederos del trono inglés. De esta manera, no solo eliminó las amenazas que podrían provenir de Normandía, sino que también obtuvo un poderoso aliado. Ese mismo año, ejecutó a Eadric Estreona, que lo había traicionado a él y a los ingleses en múltiples ocasiones, eliminando otra amenaza para su trono. Cuando llegó 1018, el trono danés también pasó a Canuto tras la muerte de su hermano Harald. En solo 3 años, Canuto, que había perdido su trono y era un rey sin tierras, se había convertido ahora en el gobernante del gran imperio del Mar del Norte, que abarcaba Inglaterra, Dinamarca, Noruega y parte de Suecia. Durante los aproximadamente 20 años que Canuto estuvo en el trono, impidió en gran medida que los vikingos, la mayoría bajo su propio gobierno, realizaran incursiones en Inglaterra y restauró la prosperidad del país, que se había visto alterada por los ataques vikingos. Los ingleses, cuyas tierras habían sido saqueadas continuamente por los vikingos durante años, no enfrentarían ninguna amenaza externa bajo el liderazgo de Canuto, se habían convertido en salvadores que rescataron al país del caos que ellos mismos habían creado. Alrededor de 1170, vivía en las Islas Orcadas, al norte de Britania, un jefe tribal llamado Svein Asleifarson. Svein se había convertido prácticamente en una leyenda en todos los lugares, desde Escocia y Gales hasta las Hébridas e Islandia. A lo largo de su carrera, junto con sus hombres, había llevado a cabo cientos de incursiones en las islas grandes y pequeñas de Britania, saqueado decenas de monasterios y fue descrito en los registros de sus enemigos como un criminal asesino que no sabía hacer otra cosa que matar. Pero la saga de las Orcadas, escrita por los vikingos en el siglo XIII, habla de un Svein completamente diferente. Un Svein que estaba ocupado luchando, saqueando y matando. Ahora echemos un vistazo breve a su vida. Para Svein, los meses de invierno transcurrían con bastante tranquilidad. Pasaba varias semanas en su casa de Gairsay, rodeado por el frío y el hielo de las Orcadas, descansando. Tenía unos 80 hombres, se divertía con ellos, comía, bebía y disfrutaba del tiempo que pasaba en su salón. Su salón era más grande y espléndido que todos los salones de las Orcadas. Cuando llegaba la primavera, el trabajo se intensificaba, porque en el granero había una gran cantidad de semillas esperando ser sembradas. Svein pasaba los primeros días de marzo sembrando estas semillas con su familia.
Finalmente, cuando todas las semillas estaban sembradas y el trabajo con la tierra terminado, realizaba incursiones de saqueo con sus hombres en las Hébridas frente a Escocia o en Irlanda, obtenía mucho botín y regresaba a su casa a mediados del verano con sus barcos llenos. Los vikingos llamaban a esto viaje de primavera. Después de regresar, lo primero que hacía Svein era cosechar el grano y almacenarlo en los graneros. Solo después de que el cultivo estuviera completamente segado y almacenado, tenía la oportunidad de volver a casa después del primer mes de invierno. A este segundo viaje se le llamaba viaje de otoño. Todo este ciclo es como un breve resumen de cómo pasaron su vida los escandinavos durante toda la era vikinga. Svein es un saqueador del norte al que le gusta luchar, visto por sus enemigos como un bárbaro sediento de sangre. Pero cuando regresa a casa, es un agricultor trabajador, un líder respetado que sabe divertirse con sus hombres y un padre de familia dedicado a sus hijos. Su vida es mucho más monótona y tranquila que la de un guerrero. Entonces, ¿cuál es el lugar de Svein en la sociedad vikinga? ¿Qué expectativas tenían sus hombres y su familia de él? O, a la inversa, ¿qué esperaba Svein de sus hombres? Para encontrar respuesta a estas preguntas y comprender la perspectiva de los vikingos sobre la vida diaria, primero debemos observar la estructura social de la sociedad vikinga. Porque esta estructura contiene muchas pistas sobre la vida social de los vikingos. En los vikingos, el estatus social variaba según las condiciones en que se encontraban. En las incursiones de saqueo organizadas en Britania o Europa occidental, todos los guerreros eran considerados iguales y recibían una parte igual del botín. Pero en sus países, la situación no era así. En Escandinavia, estaba organizada en una pirámide de múltiples capas. En la cima de la pirámide estaba el rey que gobernaba el país. Justo debajo de él estaba la clase noble llamada Jarls, a la que pertenecía Svein. La sección media de la pirámide consistía en hombres libres, es decir, la clase llamada Karlobondi, que constituía la mayor parte de la sociedad. En la base de la sociedad estaban los thralls, es decir, esclavos y cautivos, a quienes los vikingos equiparaban casi con los animales. El rey en la cima de la pirámide social era en realidad un miembro de la clase Jarl. Aunque no eran muy poderosos al principio de la era vikinga, a partir del siglo X los reyes se convirtieron en un elemento de poder importante en el mundo vikingo. Un rey vikingo tenía ciertas responsabilidades hacia su pueblo. Los vikingos se habían hecho famosos como grandes guerreros, pero también eran los mejores comerciantes de su tiempo. En la sociedad vikinga, la principal forma de asegurar la prosperidad era el comercio. Por lo tanto, garantizar la seguridad en el país, tomar iniciativas para mantener vivo el comercio y tomar medidas para proteger las rutas comerciales de los ataques estaban entre las principales tareas del rey. Pero esto no era suficiente para ser un buen y respetado rey, el rey debía ser generoso. Se esperaba que fuera generoso con la comida, la bebida, el entretenimiento, varias prendas, armas y regalos, y que protegiera el honor de su pueblo frente a sus enemigos. Un rey que proporcionaba estas cosas a su pueblo era considerado un buen rey. La riqueza del rey aumentaba en gran medida mediante conquistas y el cultivo de tierras reales administradas por representantes de la realeza. Además, los ingresos diarios y los impuestos también eran importantes fuentes de ingresos. El rey utilizaba gran parte de estos ingresos para financiar su ejército, llamado Ir, compuesto por soldados profesionales. Los costos de alimentación y alojamiento del Ir eran muy altos, pero eran necesarios para mantener bajo control a los ambiciosos jarls del país. Porque, en general, los jarls y los bondi se habían opuesto al dominio de los reyes durante la era vikinga. En el siguiente escalón de la pirámide estaban los jarls, que constituían la clase aristocrática de los vikingos. Casi todos tenían grandes extensiones de tierra arrendadas por granjeros arrendatarios. Obtenían la mayor parte de sus ingresos de estas tierras. Al igual que los reyes, los jarls tenían responsabilidades hacia las personas que vivían en sus tierras. La gente los veía como sus líderes espirituales y militares. El jarl estaba obligado a alimentarlos y protegerlos. En tiempos de paz, pasaba los días supervisando las tierras con sus ayudantes, controlando el mantenimiento de las propiedades, los barcos y las armas. Cuando llegaba el momento de la guerra, estaba obligado a reclutar soldados y comandar a estos soldados reclutados de entre los bondi libres. La clase media, llamada Karlobondi, formaba la columna vertebral de la sociedad vikinga. En tiempos de paz, aparecían como granjeros, comerciantes y herreros. Cuando llegaba la temporada de expediciones, se convertían en guerreros listos para zarpar,
empuñando sus hachas y escudos. Eran los hombres libres de la sociedad vikinga. Una gran parte de esta clase consistía en pequeños terratenientes. En un pequeño campo, un hombre libre trabajaba la tierra con su familia y 3 a 4 esclavos, tallaba árboles, pastoreaba animales y producía pequeños objetos útiles para su vida diaria en su pequeño taller. La forma más fácil de obtener objetos que no era posible producir en estos pequeños tallares era el trueque, por lo que casi todos los vikingos, incluso a pequeña escala, se ocupaban del comercio. Como en casi todas las sociedades medievales, los vikingos también utilizaban esclavos para satisfacer la necesidad de mano de obra pesada. Los esclavos se encontraban en el nivel más bajo de la sociedad vikinga, con su pelo cortado, su apariencia descuidada y su ropa gastada, podían distinguirse fácilmente del resto de la sociedad. Los esclavos se utilizaban generalmente para trabajos pesados como cortar árboles, cavar pozos, tareas domésticas diarias, construcción y transporte, y limpieza de estiércol. Además, tenían una participación importante en que los vikingos obtuvieran una riqueza considerable. Los vikingos habían establecido una amplia red de comercio de esclavos que se extendía desde Rusia hasta Irlanda. Una gran parte de los esclavos eran prisioneros de guerra. La principal forma de obtener su libertad era la muerte. Pero en algunos casos excepcionales, los esclavos también podían ahorrar suficiente dinero para comprar su libertad. Por supuesto, esto era válido para los esclavos que tenían un amo compasivo, porque la mayoría de los vikingos libres no les daban a los esclavos tiempo para trabajar y ganar dinero. En la era vikinga, la vida diaria variaba según la clase social a la que se perteneciera o la profesión que se ejerciera. La vida de un pescador que vivía junto al mar, un río o un lago solía transcurrir sobre un pequeño bote. Para un herrero, el taller era la parte más importante de la vida diaria. La vida de un vikingo que se dedicaba al comercio transcurría en largos viajes de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. Para los granjeros, que constituían la mayoría de la sociedad vikinga, la vida era casi sinónimo de campo. A pesar de toda esta diversidad, las actividades diarias, cultura, creencias y comportamientos de los vikingos se parecían entre sí. El centro de la vida diaria vikinga eran las casas largas que se veían por toda Escandinavia. Estas casas solían estar construidas de madera, pero en las regiones del norte de Noruega y las colonias del Atlántico Norte, donde era difícil encontrar madera, se utilizaba más piedra en la construcción de las casas. El día en una casa vikinga comenzaba temprano. Los esclavos se levantaban antes del amanecer, preparaban el fuego para el horno y amasaban las masas. Los alimentos más preferidos para el desayuno eran las gachas de avena, galletas de avena, leche, frutas en rodajas y pan. El hombre salía de casa temprano en la mañana para ir al campo o al taller, dejando las llaves de la casa a su esposa. Cuando el hombre no estaba en casa, la mujer era la cabeza de la familia. Durante el día, supervisaba a los esclavos que realizaban las tareas domésticas, cosía ropa para su familia, y junto con los esclavos, hacía velas para los barcos que zarparían en la temporada de expediciones. Cuando no estaban en guerra, los hombres vikingos eran responsables de arar los campos, sembrar las semillas y regar, el trabajo de fertilización solía dejarse a los esclavos. Cuando llegaba el momento de la cosecha, se necesitaba a todos los esclavos y miembros de la familia en el campo, era necesario trabajar rápidamente para que los productos pudieran almacenarse. La principal comida después del desayuno era la que se comía cuando los hombres regresaban del campo o del taller. En la mesa de un granjero rico como Svein, además de varios tipos de carne, había guisos, gachas, salchichas, pescado, champiñones, etc. Las comidas se servían en cuencos de madera o platos de paja. Las bebidas más populares de la era vikinga eran varios tipos de cerveza fermentada con lúpulo, el vino solo lo consumían los vikingos ricos. Una de las características más llamativas de los vikingos durante la era vikinga fue que establecieron redes comerciales muy activas que se extendían desde Escandinavia hasta Europa y el Mediterráneo. Este comercio permitió, especialmente a partir del siglo X, un desarrollo tremendo de ciudades vikingas como Ribe, Kaupan, Edeby y Birka en la región báltica. Este desarrollo pronto se extendió a los asentamientos vikingos en Rusia y Europa. Por ejemplo, los vikingos bajo el liderazgo de Rollo, que se establecieron en la región de Normandía en 911, convirtieron la ciudad de Rouen, que había sido atacada durante años y había perdido gran parte de su población, nuevamente en un centro comercial. En el comercio, el medio básico de intercambio era la plata. En las excavaciones arqueológicas en Escandinavia se han encontrado grandes cantidades de plata cortada en forma de barras.
los comerciantes llevaban pequeñas balanzas para poder pesar estos correctamente. Pero la plata no era el único medio de intercambio, otro método común de intercambio utilizado en el comercio era el trueque. El desarrollo del comercio sin duda creó algunos cambios en la vida diaria de los vikingos, pero este cambio se reflejó más en la vida de los comerciantes que en la de los granjeros. La vida en la granja era estática, en cambio, la vida en la ciudad y el pueblo era mucho más activa. Los mercados, ferias y festivales eran la parte más importante de la vida diaria vikinga en las ciudades. Especialmente en las regiones donde el comercio estaba muy extendido, personas de muchas culturas diferentes se reunían en los mercados, comerciaban e intercambiaban culturas. Este intercambio cultural fue uno de los principales factores que permitió la conversión masiva de los vikingos al cristianismo en los siglos XII y XIII. El periodo que comenzó a finales del siglo VIII y duró hasta mediados del siglo XI es llamado Era Vikinga por los historiadores. Durante este periodo, los vikingos llevaron a cabo incursiones de saqueo en varias regiones de Europa, especialmente en Inglaterra y Francia, y se convirtieron en la pesadilla de la gente. Este periodo caótico también trajo consigo un resultado importante: la interacción de los vikingos con los cristianos aumentó como nunca antes y como resultado, casi toda Escandinavia se había convertido al cristianismo en el siglo XII. Así, los vikingos, que antes no dudaban en saquear lugares de importancia religiosa como monasterios e iglesias, pusieron fin gradualmente a esta costumbre, y la era vikinga llegó a su fin en el siglo XII. Entonces, ¿cómo se convirtieron los vikingos al cristianismo? ¿Qué condiciones llevaron a los vikingos a abandonar su antigua fe pagana y adoptar el cristianismo? Para entender esto, primero echemos un vistazo a las creencias de los vikingos antes del cristianismo, es decir, al paganismo nórdico. En el paganismo nórdico, se creía en la existencia de múltiples dioses como Loki, Thor y Freyja. Odín era considerado el más sublime de estos dioses. La adoración consistía en sacrificios ofrecidos a los dioses y adoración a los espíritus ancestrales. No se necesitaba la presencia de sacerdotes o funcionarios religiosos para realizar los rituales religiosos. Los rituales realizados por los vikingos no se parecían mucho a los rituales cristianos. En este sentido, la antigua fe nórdica tenía tradiciones y prácticas bastante diferentes en comparación con el cristianismo. Antes del periodo conocido como Era Vikinga, los comerciantes escandinavos comerciaban con diferentes comunidades de Europa. De esta manera, aumentó la interacción entre los paganos escandinavos y las sociedades cristianas, y los escandinavos conocieron la fe cristiana. Sin embargo, algunas sociedades cristianas no preferían comerciar con los paganos escandinavos. Problemas como la disminución del comercio, y por tanto de la riqueza, y la infertilidad de las tierras agrícolas en Escandinavia, empujaron a los vikingos a saquear tierras allende los mares, y así comenzó el periodo conocido como Era Vikinga. Los historiadores señalan el año 793 como el comienzo de este periodo. Ese año, el monasterio de San Cuthbert en la isla de Lindisfarne, al este de Inglaterra, fue saqueado por vikingos. En este ataque, los guerreros escandinavos obtuvieron un botín enorme sin enfrentar mucha resistencia, y regresaron a Escandinavia con el botín obtenido y los monjes que habían capturado como esclavos para vender. Antes de este ataque, como no había ataques contra monasterios en tierras donde se había adoptado el cristianismo, como Inglaterra, estas estructuras se construían indefensas contra los ataques y no estaban protegidas por ninguna fuerza militar. Pero esto no disuadía a los guerreros vikingos, al contrario, los botines aquí, al no estar bien protegidos, se volvían muy atractivos para los líderes y guerreros vikingos para sus actividades de saqueo. En este periodo, los escandinavos, especialmente los daneses, interactuaban con las comunidades germánicas cristianas que vivían al sur de Dinamarca. Estas tierras se habían cristianizado bajo el reinado del rey franco Carlomagno en los siglos VIII y IX. La interacción era limitada y no era suficiente para que los escandinavos se inclinaran por la fe cristiana. Pero una lucha por el trono que estalló en Dinamarca en 812 cambiaría esta situación. Tras la muerte de Emmin, uno de los reyes locales de Dinamarca, estalló una guerra civil entre los herederos al trono. Un noble danés llamado Harald Klak fue al palacio de Luis el Piadoso, hijo del rey franco Carlomagno, en 814 y pidió ayuda para apoderarse del trono dejado por Emmin. Luis aceptó esta solicitud de ayuda. Con el apoyo de Luis, Harald logró ascender al trono en 819. Después de ascender al trono, él y su familia fueron bautizados y se convirtieron al cristianismo. Muchos nobles vikingos lo siguieron y se hicieron cristianos de la misma manera.
Después de este evento, se abrió el camino para las actividades misioneras en Dinamarca. Con el permiso especial de Harald, el arzobispo de Reims, Evo, llegó a Dinamarca y llevó a cabo actividades misioneras en varios lugares del país. Pero al principio, estas actividades no tuvieron suficiente éxito. En 831, un misionero franco llamado Ansgar fue nombrado arzobispo de Hamburgo por el Papa Gregorio y fue encargado de invitar a los escandinavos a la fe cristiana. Con este fin, Ansgar fue a la ciudad de Birka en Suecia y realizó varias actividades misioneras allí. Este intento tuvo un éxito parcial, y Ansgar logró establecer una pequeña comunidad cristiana en Birka. Pero este intento se vería interrumpido por el saqueo de Hamburgo por los vikingos en 845. Después del saqueo de Hamburgo, Ansgar fue nombrado arzobispo de Bremen, una ciudad del sur que no era costera y por tanto no era objetivo de los ataques vikingos, y no jugó un papel importante en la cristianización de Escandinavia por el resto de su vida. Finalmente, falleció en Bremen en 865. La conversión de los vikingos al cristianismo también podía ocurrir por razones políticas, como ganar aliados o como parte de tratados de paz entre las partes. Un ejemplo de esto es el Tratado de Wedmore entre el líder vikingo danés Guthrum y el rey sajón Alfredo. En la batalla de Edington en 878, Guthrum fue derrotado por el rey inglés Alfredo. Tras esta derrota, se firmó el Tratado de Wedmore, por el cual Guthrum fue bautizado y tomó el nombre de Aethelstan. A cambio, Alfredo le concedió el derecho a gobernar las tierras de East Anglia, y Guthrum vivió como cristiano hasta su muerte en 890. Se firmó un tratado similar entre el primer duque de Normandía, Rollo, y el rey de Francia, Carlos el Simple. Es decir, este tipo de conversiones por interés eran bastante comunes en ese periodo. Se cree que Harald Bluetooth, reconocido como el primer rey en unificar toda Dinamarca y gobernar el país bajo un solo mando, también adoptó el cristianismo por razones políticas. De hecho, la conversión de Harald Bluetooth al cristianismo se narra de manera diferente en los registros históricos. Según el historiador del siglo X Vidukin, Harald fue bautizado por un sacerdote llamado Poppa y se hizo cristiano. Poppa logró llevar una barra de hierro calentada al rojo sin quemarse la mano, y Harald, impresionado por este evento, decidió que el cristianismo era la religión correcta y aceptó el cristianismo. En la obra Gesta Ammaburgensis Ecclesiae Pontificum escrita por el cronista Adán de Bremen y completada en 1076, se cuenta que Harald se convirtió al cristianismo después de ser derrotado en una guerra con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Otoni. En la saga escrita por el historiador islandés Snorri Sturluson, se narra que Harald se vio obligado a cambiar de religión y convertirse al cristianismo debido a las presiones del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Otón II. Es decir, la opinión general de los historiadores es que la razón de la conversión de Harald fue política. Sin embargo, debido a la falta de fuentes, no está claro si esta conversión ocurrió después de una derrota ante los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico o como resultado de diversas presiones. Tras la adopción del cristianismo por Harald, el cristianismo comenzó a extenderse en Dinamarca, y esta expansión pronto saltó a otros países escandinavos como Noruega y Suecia. Uno de los reyes vikingos que se hicieron cristianos fue el rey noruego Olaf Tryggvason, que vivió en el siglo X. Olaf se había convertido al cristianismo durante una expedición a Inglaterra en 994. Al regresar a su país, Olaf, el primer rey cristiano de Noruega, decidió difundir su nueva fe por todo el país. Sin embargo, sus intentos de difundir el cristianismo no se realizaron por medios pacíficos. Muchos noruegos que insistían en no abandonar el paganismo fueron asesinados, torturados o exiliados. Además, se destruyeron templos paganos en todo el país y se construyeron iglesias en su lugar. La ira de Olaf solo podía evitarse aceptando el cristianismo o fingiendo aceptarlo. Además, Olaf también quería difundir el cristianismo en las colonias vikingas establecidas en Islandia y Groenlandia. Con este fin, primero envió misioneros a Islandia. Pero estos misioneros no lograron atraer el interés de los islandeses. Entonces, Olaf decidió forzar a la gente a convertirse al cristianismo en Islandia, como había hecho en Noruega. En esta dirección, tomó como rehenes a los islandeses que estaban en Noruega en ese momento y prohibió a los islandeses comerciar con los comerciantes de Noruega. En esos años, Islandia dependía en gran medida de Noruega, y la prohibición del comercio con Noruega era un gran problema para los islandeses. Además, muchos parientes de los islandeses también habían sido capturados por Olaf. Ante todo esto, los islandeses se vieron obligados a aceptar el cristianismo. En Groenlandia,
Este proceso fue más lento y voluntario en comparación con Islandia. Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo, que fue a Groenlandia a finales del siglo X y estableció una colonia vikinga allí, visitó Noruega alrededor del año 1000. Durante esta visita, Leif se reunió con el rey Olaf, a petición de Olaf, fue bautizado y se hizo cristiano. Olaf pensó que podía usar a Leif para cristianizar Groenlandia. En esta dirección, le dio la tarea de difundir el cristianismo en Groenlandia. Leif aceptó esta tarea y regresó a Groenlandia acompañado de un sacerdote, y así comenzó el proceso de difusión del cristianismo en Groenlandia. El último reino en adoptar el cristianismo en Escandinavia fue Suecia. Misioneros de varios lugares llevaban a cabo actividades en Suecia desde el siglo IX, pero estos esfuerzos misioneros no dieron un resultado permanente. Olof Skotkonung, el primer rey cristiano de Suecia, fue bautizado y se hizo cristiano alrededor de principios del siglo X por un obispo enviado por el arzobispo de Hamburgo, Bruno. A diferencia del rey noruego Olaf, Olof no prefirió difundir el cristianismo por la fuerza. Sin embargo, a pesar de esto, su poder e influencia en todo el país aceleraron considerablemente la difusión del cristianismo en Suecia. La adopción del cristianismo como religión dominante en toda Escandinavia, incluida Suecia, ocurrió durante el reinado de Canuto el Grande. A principios del siglo XI, Canuto el Grande, nieto de Harald Bluetooth, había establecido un gran estado que abarcaba Inglaterra, Dinamarca, Noruega y partes de Suecia. Canuto daba gran importancia a la difusión del cristianismo. Con este fin, construyó iglesias en varias regiones de Escandinavia y apoyó las actividades misioneras. Los esfuerzos de Canuto para difundir el cristianismo, como los de su abuelo Harald, se llevaron a cabo por medios más pacíficos. De esta manera, las personas en Escandinavia que aún no habían adoptado el cristianismo también se hicieron cristianas. Como se puede ver, el cristianismo en Escandinavia ocurrió en su mayoría de arriba hacia abajo en la pirámide social. Cuando un rey se hacía cristiano por diversas razones políticas y personales, los nobles del país también se hacían cristianos para proteger sus posiciones, y luego la gente bajo los nobles adoptaba el cristianismo. Así, se produjo un proceso de conversión al cristianismo de arriba hacia abajo, más centrado en el interés personal, y debido a este efecto, durante mucho tiempo las enseñanzas del paganismo y el cristianismo se entrelazaron. Por ejemplo, una persona que se hacía cristiana por diversas razones podía hacer ofrendas a sus antiguos dioses para no enfadarlos o continuar practicando varios rituales del paganismo. Según la saga de Hervarar, el rey sueco Inge intentó poner fin a los sacrificios y rituales paganos ofrecidos a los antiguos dioses, pero como resultado de la reacción en su contra en todo el país, se vio obligado a abdicar y abandonar Suecia. Sin embargo, a pesar de todo esto, en el tiempo transcurrido hasta el siglo XII, el cristianismo había sido adoptado casi por completo en Escandinavia, y los rituales del paganismo habían sido abandonados en gran medida. Varias comunidades vikingas que se establecieron fuera de Escandinavia, en lugares como Francia, Britania y Rusia, también habían adoptado el cristianismo para esta fecha. Estas conversiones ocurrieron como resultado de actividades misioneras e interacciones entre culturas o por varias razones políticas. Los vikingos son los guerreros serenos de Escandinavia, apasionados exploradores y comerciantes sin fronteras. Es posible encontrar sus huellas en muchos lugares del mundo, desde América hasta Asia, desde las islas más remotas hasta África. El periodo que comenzó a finales del siglo VIII y duró hasta mediados del siglo XI es llamado Era Vikinga por los historiadores debido a la influencia de los vikingos en Europa. La serie Vikingos, que comenzó en 2013 y duró hasta 2020, trata sobre el periodo a partir del comienzo de esta era. Francamente, esta es una producción que yo también vi con mucho gusto. Pero este tipo de series y películas basadas en eventos históricos inevitablemente crean algunas preguntas en la mente de los espectadores. ¿Hasta qué punto son reales los eventos narrados en la serie? ¿En cuántos de los eventos narrados a lo largo de la serie participaron realmente los vikingos? ¿Se crearon correctamente los personajes? ¿O hubo distorsión en los eventos? Francamente, aprender la verdad de los eventos en una serie tan larga requiere una investigación profunda. En este vídeo, intentamos responder a estas preguntas. Veamos cuánto coinciden los principales eventos de la serie Vikingos con los hechos históricos. Comencemos nuestro examen con el personaje más importante de la serie, Ragnar. En la serie, Ragnar es retratado como un granjero común con grandes ambiciones y objetivos. Lleva una vida feliz con su esposa Lagerta y su hijo Bjorn.
Como muchos granjeros vikingos, se ocupa de sus cultivos y participa en las incursiones de saqueo que se realizan cada año en las costas del Báltico durante los meses de primavera. La ciudad donde viven Ragnar y su familia, Kattegat, es gobernada por un noble llamado Jarl Haraldsson. Entonces, ¿cómo era realmente la vida de Ragnar? Hemos preparado un vídeo sobre Ragnar Lodbrok antes y hemos profundizado en los detalles del tema en ese vídeo. Pero creo que será útil refrescar un poco nuestra información aquí también. Primero, aclaremos que las fuentes sobre Ragnar son bastante limitadas. Obtenemos la mayor parte de nuestra información sobre su vida de la saga de Ragnar Lodbrok, escrita en islandés en el siglo XIII. Muchos de los eventos conocidos sobre él y que aparecen en la serie consisten en historias narradas en esta y otras sagas nórdicas. En estas historias, la vida de Ragnar ha sido novelizada y embellecida. Ahora, comparemos la vida de Ragnar tal como se muestra en la serie con la información de las sagas. En la serie, Lagertha es mostrada como la esposa de Ragnar. Pero en las sagas nórdicas no se menciona que tuviera una esposa llamada Lagertha. El nombre Lagertha solo aparece en una historia danesa del siglo XII, Laxgesta Danorum. La información obtenida de aquí también es bastante limitada. Naturalmente, esto hace que muchos historiadores duden de la historicidad de Lagertha. Incluso suponiendo que la serie tomara Laxgesta Danorum como fuente, podríamos decir que la información dada sobre Lagertha no coincide con lo que se narra allí. Sí, de Laxgesta Danorum aprendemos que Lagertha era la esposa de Ragnar, pero aquí no se da la información de que Bjorn fuera hijo de Lagertha. Según varias sagas nórdicas, Bjorn no era hijo de Lagertha, sino de Aslaug, y a diferencia de lo que se muestra en la serie, Ivar, Hvitserk y Sigurd no tenían madres diferentes. En este punto, debemos decir que los guionistas crearon nuevas conexiones familiares para Ragnar. Otro tema es el retrato de Ragnar en la serie como un granjero común. En realidad, la situación es bastante diferente. Tanto en la saga de Ragnar Lodbrok como en Laxgesta Danorum, se da la información de que Ragnar era hijo del legendario rey sueco Sigurd Rin. Según esto, Ragnar no era un granjero común con grandes ambiciones, sino un rey noble. En lugar de contar la historia de un rey, la serie creó un retrato de Ragnar como una persona común con grandes sueños con la que el espectador pueda empatizar. Gracias a esta elección, el espectador es testigo del ascenso de Ragnar y puede empatizar fácilmente con él en sus acciones. En este sentido, el retrato de Ragnar creado en la serie parece una buena elección en términos de disfrute del espectador, pero no refleja la realidad histórica. Entonces, ¿hasta qué punto son reales sus acciones? Analicémoslas un poco. En los primeros episodios de la serie, Ragnar zarpa con los hombres que reunió sin su conocimiento. Después de un largo y arduo viaje por mar lleno de obstáculos, llegan a las costas de Inglaterra. Luego, él y sus hombres saquean un monasterio que encuentran y vuelven a zarpar hacia Escandinavia. Realmente hubo un ataque vikingo al monasterio de San Cuthbert en la isla de Lindisfarne. Los guerreros escandinavos mataron a una gran parte de los monjes del monasterio, tomaron a algunos como prisioneros y regresaron a Escandinavia. En este ataque, los vikingos obtuvieron un gran botín. Más tarde, atacarían la isla con frecuencia para obtener botín y tierras. Incluso, el ataque a Lindisfarne sería considerado posteriormente como el comienzo de la era vikinga. Aunque la existencia del ataque es real, no encontramos ningún registro histórico de que este ataque fuera llevado a cabo bajo el liderazgo de Ragnar. Además, tampoco está claro que líderes vikingos comandaron el ataque a Lindisfarne. En la serie, vemos un escenario en el que este ataque es organizado por Ragnar. En este sentido, podríamos pensar que la serie intenta llenar un vacío en los registros históricos. Pero en episodios posteriores, también vemos que Ragnar asedia París. Mientras que el ataque a Lindisfarne ocurrió en 793, el primer asedio vikingo de París ocurrió en 845. En este sentido, es una posibilidad bastante baja que Ragnar participara tanto en el ataque al monasterio de Lindisfarne, considerado el comienzo de la era vikinga, como en el asedio de París. Incluso en el caso más probable, si aceptamos a Ragnar como un líder vikingo de 25 a 30 años en Lindisfarne, tendría que tener unos 80 años en el ataque a París. Esta es una cifra muy exagerada para el periodo en que vivieron los vikingos. Además, el hecho de que este evento también se omita en las sagas vikingas reduce casi a cero la posibilidad de que Ragnar estuviera en Lindisfarne. Ahora examinemos otra escena icónica de la serie. En la temporada 3, Ragnar asedia París con sus soldados.
Durante este largo asedio, la ciudad no puede ser capturada. Ragnar hace un plan para entrar en la ciudad. Según el plan, primero dice que se ha convertido al cristianismo y es bautizado. Luego finge estar muerto. Su hijo Bjorn le comunica al emperador Carlos que si no se organiza un funeral apropiado para un cristiano para Ragnar, no levantarán el asedio. Carlos acepta esta demanda para que se levante el asedio. Luego, Ragnar entra en la ciudad en un ataúd con algunos guerreros vikingos. Durante la ceremonia funeral, sale del ataúd, toma como rehén a la hija del rey, la princesa Gisla, y así abre las puertas de la ciudad a los vikingos. De esta manera, París es capturada y saqueada fácilmente. Después de esto, el hermano de Ragnar, Rollo, es dejado atrás para garantizar la seguridad de Escandinavia. Pero Rollo hace un trato con el emperador Carlos, a cambio de que se le conceda el ducado de Normandía, acepta servirle y defender las fronteras del norte de su país contra los vikingos. Cuando Ragnar y los vikingos bajo su mando regresan a la región, se enteran de que Rollo les ha traicionado. En la batalla, Rollo sale victorioso y los vikingos bajo el mando de Ragnar regresan a Escandinavia. ¿Qué había sucedido históricamente? Según los registros francos, en 845, un líder vikingo llamado Ragineri asedió París con más de 120 barcos y 4.000 soldados, y luego levantó el asedio y regresó a Escandinavia a cambio de un rescate. Los historiadores piensan que este líder vikingo, mencionado en los registros francos como Ragineri, podría ser Ragnar. Pero la información de que Rollo estaba al lado de Ragnar en este asedio no es correcta. Rollo era solo un bebé o ni siquiera había nacido cuando Ragineri organizó el asedio de París. Rollo era en realidad uno de los líderes vikingos que participaron en el asedio de París organizado por un líder vikingo llamado Sigfred en 885. Cuando no se obtuvo resultado en este asedio, Sigfred abandonó la región, pero Rollo continuó el asedio y se retiró a cambio de un rescate. En su viaje de regreso, avanzó con sus soldados a lo largo del Sena y saqueó el norte de Francia, hoy conocido como Normandía. En la primavera de 886, asedió París nuevamente con sus vikingos. Pero este asedio terminó en fracaso, Rollo fue derrotado por el ejército franco. El emperador Carlos III había logrado derrotar a Rollo, pero tenía algunos planes para él. Quería detener los continuos ataques vikingos a lo largo del Sena. En este punto, enfrentar a hermano contra hermano sería inteligente. Llegó a un acuerdo con Rollo y, a cambio de que se hiciera cristiano, le cedió gran parte del noroeste de Francia, hoy conocido como Normandía. En este sentido, la información de que Rollo se convirtió en duque de Normandía coincide con la serie. Pero este evento ocurrió 66 años después del año 845, cuando se cree que Ragnar asedió París. Por lo tanto, Rollo y Ragnar no solo no vivieron en la misma época, sino que ni siquiera fueron contemporáneos. Los guionistas, al mostrar a diferentes líderes vikingos que vivieron en la historia como si hubieran vivido en la misma época, abrieron la puerta a muchos nuevos eventos para contar en la serie y tuvieron la oportunidad de mostrar a la audiencia el impacto que los vikingos crearon en Europa. Pero esta elección resultó en una narración confusa de algunos eventos históricos. La motivación de Rollo para aceptar la oferta de Carlos III se muestra como los celos que sentía por el ascenso de Ragnar. Aunque esta elección contribuye al desarrollo de la serie, no refleja la realidad en muchos aspectos. La participación de Harald Fineair en el asedio de París con Ragnar es otro de los principales errores de la serie. En la serie, Harald Fineair participa en el asedio de París con Ragnar, y su hermano Halfdan también lo acompaña en este asedio. Estos dos hermanos también se involucran en la guerra civil vikinga en episodios posteriores. En realidad, Halfdan y Harald no eran hermanos, de hecho, Halfdan era el padre de Harald. Además, es imposible que Harald participara en el asedio de París, porque se cree que Harald nació entre 10 y 15 años después del 845, el año en que el líder vikingo Ragineri, que se cree que es Ragnar, asedió París. Por lo tanto, no solo no participó en el asedio, sino que ni siquiera fue contemporáneo de Ragnar. Por último, en este episodio debemos centrarnos en otro evento, el plan de Ragnar para capturar París. Este plan es realmente admirable, pero ¿era Ragnar realmente el dueño del plan? No, no lo era. Este plan en realidad pertenece a un líder vikingo llamado Astein y no tiene nada que ver con París o Francia. Astein zarpó hacia el Mediterráneo con Bjorn Brazo de Hierro y saqueó algunas regiones de Italia durante esta expedición.
Este plan fue aplicado personalmente por Astain en una de las ciudades que saquearon en Italia, Luna, y la ciudad fue capturada con éxito. Ahora avancemos la serie unos episodios más. Después de su derrota contra los francos o Rollo, Ragnar se retira y desaparece durante mucho tiempo. En su ausencia, sus hijos crecen y él también envejece. Luego reaparece y pide ayuda a sus hijos para la expedición que planea hacer a Inglaterra. Bjorn, Berserk y Sigurd rechazan la oferta de Ragnar, pero Ivar la acepta. Luego, Ragnar e Ivar, con sus hombres, se dirigen a Inglaterra, pero son atrapados por una tormenta y pierden la mayoría de sus barcos y hombres. Después de todo esto, buscan refugio desesperadamente con el rey de Wessex, Egbert. Ragnar le pide a Egbert que lo entregue al rey a ella y que permita a Ivar regresar sano y salvo a cambio de perdonar su vida. Promete que si acepta, sus hijos solo buscarán venganza contra el rey a ella y no atacarán a Egbert. Egbert piensa un rato y, al darse cuenta de cuál será el beneficio, acepta la oferta de Ragnar. Luego, según el acuerdo, Ragnar es entregado al rey a ella. A ella, que había jurado matar a Ragnar años antes, aprovecha esta oportunidad y lo ejecuta arrojándolo a un foso lleno de serpientes venenosas. Ivar, por su parte, regresa a Kattegat y les da la noticia a sus hermanos de que su padre ha sido asesinado por a ella. Entonces, los hijos de Ragnar reúnen un gran ejército y parten hacia Inglaterra para vengar a su padre. Los historiadores llaman a un gran ejército vikingo que realmente desembarcó en East Anglia en 865 el gran ejército pagano e inició una amplia operación de invasión en la isla. Sin embargo, en los registros de la época no hay información de que líderes como Ivar y Ubbe, que estaban al frente de este ejército, fueran hijos de Ragnar. La información de que esta operación fue organizada por sus hijos para vengar a Ragnar en realidad solo se narra en las sagas nórdicas. Y la forma en que se narra en las sagas es un poco diferente a como se muestra en la serie. Según lo narrado en las sagas, Ragnar estaba muy molesto porque la fama de sus hijos eclipsaba la suya. Para recuperar su fama, decidió emprender una nueva expedición. Pero Ragnar ya era viejo y su antigua fama estaba bastante lejana. Muy pocas personas aceptaron unirse a él en esta expedición. Además, a diferencia de lo que se narra en la serie, Ivar no acompañó a Ragnar en esta expedición. Ragnar fue derrotado por el rey a ella en esta expedición con un pequeño número de hombres y fue ejecutado arrojándolo a un foso lleno de serpientes venenosas. A diferencia de la serie, no encontramos en las sagas la información de que el rey Egbert entregara a Ragnar a ella. Según las sagas, el rey a ella se deleitó mucho con la venganza que tomó contra Ragnar e informó a sus hijos de que Ragnar había sido asesinado. Los hijos de Ragnar se enfurecieron mucho ante este evento y juraron vengarse del rey a ella. Ahora, dejemos las líneas legendarias de las sagas y veamos qué se narra en los polvorientos registros de la historia. Según los registros anglosajones, el gran ejército pagano partió de Escandinavia en 865 y desembarcó en la región de East Anglia. Este ejército tenía una fuerza considerable para la época y consistía en varios miles de guerreros. Al frente del ejército estaban los líderes vikingos Ivar, Ubbe y Halfdan. No hay información en los registros históricos de que Ivar, Ubbe y Halfdan fueran hermanos. Además, la información de que Ragnar fue asesinado por el rey a ella y de que este ejército se reunió para vengar a Ragnar no aparece en las fuentes de la época. La mayoría de los historiadores modernos opinan que estos líderes vikingos no eran hermanos que quisieran vengar a su padre, sino líderes que, con los guerreros que traían consigo, tenían la intención de establecerse en tierras fértiles. Se habían realizado muchos ataques vikingos anteriores a la isla, y como resultado de estos ataques se había obtenido un gran botín. Ubbe, Ivar y Halfdan se pusieron de acuerdo para aprovechar esta oportunidad, reunieron un ejército más grande de lo habitual y tuvieron como objetivo invadir Inglaterra con este ejército. El hecho de que, después de las victorias de este ejército en la isla, no regresaran a Escandinavia, sino que se establecieran en diferentes asentamientos de la isla, apoya esta opinión. Ahora centrémonos en otro personaje de la serie. En la serie, Floki es retratado como alguien que construye barcos para zarpar. También es un amigo cercano de Ragnar y participa en muchas incursiones de saqueo con Ragnar hasta su muerte. Después de la muerte de Ragnar, llega a Inglaterra con los hijos de Ragnar y lucha contra el rey a ella. Luego zarpa solo y abandona Inglaterra. Durante su viaje por mar, una tormenta arrastra su barco a las costas de Islandia. Así, Floki descubre Islandia y regresa a Kattegat para contar su descubrimiento a la gente.
Luego regresa a Islandia con personas que quieren establecerse en esta isla recién descubierta. En realidad, existió un marinero llamado Floki, pero, a diferencia de la serie, Islandia no fue descubierta por Floki. Tampoco se menciona en ninguna fuente que Floki fuera quien construyera los barcos de Ragnar. En realidad, Islandia fue descubierta por casualidad por un marinero llamado Nadod alrededor del 860. Nadod había partido de Dinamarca con el objetivo de llegar a las Hébridas al oeste de Escocia. Su barco fue atrapado por una tormenta durante el viaje y esta tormenta lo arrastró a Islandia. Como las tierras de Islandia eran bastante infértiles, Nadod no se estableció allí y volvió a zarpar con la llegada de la primavera. Después de Nadod, un vikingo llamado Gararsoabarsson, durante un viaje de Noruega a las Islas Féroe, fue arrastrado a Islandia por una tormenta de manera similar. Floki fue la primera persona que visitó Islandia conscientemente entre los escandinavos. Después de ver un fiordo cubierto de icebergs en la isla, llamó a las tierras que encontró Island, tierra de hielo, y se convirtió en la persona que le dio nombre a la isla. Es decir, Floki no descubrió Islandia por casualidad, como se muestra en la serie, tenía información sobre la isla y llegó aquí no solo, sino con su tripulación. Más adelante en la serie, Ubbe, uno de los hijos de Ragnar, es mostrado como un líder vikingo que pioneriza el asentamiento de los vikingos en Groenlandia y América. Pero en este punto, la serie tampoco se mantuvo fiel a la realidad. Groenlandia fue descubierta por un marinero llamado Gunnhorn Ulfsson un siglo después de la muerte de Ubbe. En el siglo X, Gunnhorn fue arrastrado a las costas de Groenlandia por una tormenta durante un viaje por mar de Noruega a Islandia, pero pensó que la isla no era adecuada para establecerse. Por lo tanto, no desembarcó y volvió a zarpar hacia Islandia. Toda la isla fue posteriormente descubierta por un vikingo llamado Erik el Rojo, quien también le dio a la isla el nombre de Groenlandia. Sus historias sobre la isla y el nombre, Tierra Verde, que le dio hicieron que cientos de vikingos ansiosos por establecerse se reunieran a su alrededor en poco tiempo. Erik partió de Islandia con estas personas y llegó a Groenlandia, estableciéndose allí. Los primeros asentamientos en el continente americano fueron realizados bajo el liderazgo de Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo. En la serie, mientras Ragnar e Ivar están en su expedición a Inglaterra, la exesposa de Ragnar, la Herta, mata a su otra esposa, Aslaug, para apoderarse de Kattegat y se sienta en el trono de Kattegat. Cuando Ivar regresa a Kattegat después de que Ragnar es enviado por el rey Egbert al rey a ella, se entera de que su madre ha sido asesinada y jura vengarse de la Herta. Primero, Ivar y sus hermanos vengan a su padre, luego, Ivar decide que es hora de vengar a su madre y parte. Captura Kattegat y toma a la Herta como prisionera. El hecho de que la Herta mate a Aslaug, la otra esposa de Ragnar, no aparece en ninguna saga nórdica. El único evento similar se encuentra en la Gesta Danorum. Según lo narrado allí, la Herta mató a Ragnar después de una discusión con él y se sentó en su trono. Pero como este evento, que solo aparece en la Gesta Danorum, no se menciona en ninguna otra fuente, su historicidad es bastante dudosa. Además, la ciudad de Kattegat, que causa la guerra civil vikinga en la serie, en realidad nunca existió. De hecho, Kattegat no es una ciudad, sino un mar entre Dinamarca y Suecia. La guerra civil entre los vikingos ocupa un lugar importante en la serie. Después de que Ivar captura la ciudad, Bjorn, la Herta y Ubbe van a Inglaterra y entran al servicio del rey Alfredo. Después de un tiempo, reorganizan sus fuerzas y asedian Kattegat nuevamente, capturando la ciudad. Ivar huye de la ciudad después de esta derrota y viaja en un estado miserable a lo largo del río Volga. Los soldados del príncipe ruso Oleg, al enterarse de que es un antiguo rey, capturan a Ivar y lo llevan ante Oleg. Oleg le dice que él también es de origen escandinavo y le habla en nórdico antiguo. Durante su estancia aquí, Ivar es testigo de algunas luchas por el trono. Como resultado de estas luchas, Oleg se sienta en el trono ruso. Luego, Oleg emprende una expedición para apoderarse de Escandinavia con la ayuda del prestigio de Ivar. Bjorn, por su parte, se enfrenta al ejército ruso para evitar que los rusos y Ivar capturen Noruega, pero durante la batalla es herido mortalmente por Ivar. A pesar de esto, logra derrotar a los rusos, pero luego fallece. La dinastía ruríkida, fundadora de la Rus de Kiev, era realmente de origen escandinavo, como se narra en la serie. Pero sus miembros nunca estuvieron interesados en regresar a su patria y apoderarse de Escandinavia. Las tierras de Escandinavia eran bastante infértiles, incluso los vikingos, el pueblo nativo de Escandinavia,
abandonaban estas frías e infértiles tierras para realizar incursiones de saqueo o establecerse en diferentes partes de Europa. Mientras los rusos tenían muchas tierras fértiles y ciudades ricas que podían invadir, querer apoderarse de Escandinavia sería un esfuerzo bastante sin sentido. De hecho, tampoco encontramos ningún dato en la historia que pueda probar esta situación. Por lo tanto, los rusos nunca atacaron Escandinavia junto con Ivar. Se cree que Ivar murió por causas naturales mientras continuaba sus actividades en Dublín. Entonces, ¿por qué los guionistas optaron por narrar una guerra civil que nunca ocurrió en la historia? Después de la invasión de Inglaterra por el gran ejército pagano, los personajes que aparecen en la serie como hijos de Ragnar comenzaron a vivir en diferentes lugares de forma independiente. Para no tener que narrar las historias de todos los hermanos por separado en la serie, reunir a estos personajes sería más fácil. Además, la lucha entre hermanos parecía una historia mucho más emocionante. Por eso, se puede haber creado un escenario de guerra civil de esta manera. De esta manera, la serie continuó durante unas temporadas más y se aseguró de que la audiencia no se desvinculara de la serie. Pero esta elección hizo que la serie se separara por completo de la realidad histórica y comenzara a contar una historia completamente diferente. Después de la muerte de Bjorn en la serie, Kattegat es capturada por el rey noruego Harald Fineir. Ivar también regresa a Kattegat desde Kiev después de un tiempo. Mientras está aquí, convence a Harald de emprender una expedición a Inglaterra y parte hacia Inglaterra con él. En esta expedición, los vikingos son derrotados por el rey Alfredo, e Ivar y Harald pierden la vida en el campo de batalla. En realidad, Ivar nunca estuvo en Kiev. Después de sus victorias con el gran ejército pagano en Inglaterra, se fue a Irlanda y se estableció en la ciudad de Dublín. Posteriormente, en 873, probablemente por razones relacionadas con la vejez, falleció. Su muerte fue recibida con alegría por el mundo cristiano, especialmente por los anglosajones. Es decir, las relaciones en la última temporada de la serie son completamente producto de la imaginación. Hacia el final de la serie, vemos que el rey de Wessex, Alfredo, descubre que su hermano mayor, Aethelred, está planeando un golpe de estado con los nobles del país para derrocar a Alfredo. Sin embargo, se retracta de este plan en el último momento. A pesar de esto, su madre, Judith, se entera de su plan de golpe, y para evitar que ocurra una situación así de nuevo, envenena a Aethelred poniendo veneno en su vino. Pero este evento en la serie no tiene ninguna base histórica. A diferencia de la serie, la madre de Aethelred no era Judith, sino una mujer llamada Osburh. Además, la información de que Aethelred fue envenenado por su madre no aparece en ninguna fuente. Tampoco se menciona en las fuentes de la época que hubiera un desacuerdo entre los dos hermanos. Además, es imposible que Aethelred haya planeado un intento de golpe, porque, a diferencia de la serie, Aethelred ascendió al trono antes que Alfredo. Su ascenso al trono coincidió con la llegada del gran ejército pagano a la isla, y poco después de ascender al trono, falleció, probablemente por causas naturales, después de una serie de batallas con los vikingos. Alfredo ascendió al trono después de su muerte. Una vez más, los guionistas se separaron de la realidad histórica para aumentar el disfrute de la serie. Este evento puede haber sido diseñado para enfatizar la crueldad en las dinastías y transmitir mejor las condiciones de la época a la audiencia. Pero una vez más, al diseñar este evento, los guionistas se apartaron de los hechos históricos. En conclusión, aunque la serie Vikingos es una serie con un alto disfrute para el espectador, muy buena en términos de efectos y realmente buena en cuanto a guión, es bastante débil en comparación con otros elementos cuando se evalúa históricamente. Los vikingos no solo fueron temibles guerreros, sino también hábiles navegantes, comerciantes y exploradores cuyo legado se extiende desde las costas de América del Norte hasta las estepas de Asia. Su cultura, mitología y espíritu de aventura continúan fascinándonos hoy, recordándonos que la historia está tejida con hilos de leyenda y realidad. No olvides suscribirte para más contenido como este y sumergirte en otras épocas y civilizaciones que dieron forma a nuestro mundo.